al estadio Andrés Guacurarí, volvimos a Santa Inés, al Club Crucero del Norte, donde esta tarde Estudio Galeano hace las veces de local ante Libertad del Soberbio. ¿Qué partido nos propone la segunda fecha del torneo regional amateur? Le doy la bienvenida a mi compañero, a mi coequiper, a quien me acompaña siempre con los conceptos, Ramón Romero. Buenas tardes. Hola Héctor, un saludo a los hermanos Bogler que están aquí colaborando, forman parte del equipo que está instalado, el equipo de Deportes Misiones TV, obviamente en Santa Inés. Hasta acá llegamos, particularmente hace rato no venía el Andrés Guacurarí. Acá regresamos, nos propone esta vuelta el Federal Amateur y la decisión de Estudio Galeano de hacer la veces de local en este escenario, algo que nos merecerá seguramente algún comentario a lo largo de esta transmisión y esta previa, ¿no? Los equipos se metieron, Héctor, recién a vestuarios, estamos arrancando esta transmisión, el placer enorme de encontrarnos nuevamente con la audiencia de Deportes Misiones TV con el torneo Federal Amateur. ¿Y qué partido se nos viene por delante? Y veremos cómo aprovecha y a quién le pesa más este reducto que está impecable. Si te parece, Ramón, comenzamos a repasar los titulares que van a salir esta tarde al Andrés Guacurarí. Sí, con mucho gusto, Héctor. Vamos con el local Estudio Galeano, que va a formar con la camiseta número 1 Leonardo Ábalos, la 2 para Francisco Doval, la 3 Gustavo Martínez, la 4 Nahuel Almirón, la 5 para Miguel Gómez, la 6 Leandro Núñez, la 7 la lucirá Milton Colman, la 8 Ismael Cardoso, la 9 Lisandro Dutra, la 10 Rodrigo Vareiro y la 11 Tobías Rodríguez Marchesini, los 11 de Claudio Filippi. Mientras que el equipo visitante saldrá a la cancha con Axel Aranda en el arco, la línea defensiva con Marcelo Carballo, Sergio Márquez, Bruno Vieira y Dante Preste. En la mitad de la cancha, Franco Tapiuk, Alexandro Márquez. ¿Cuántos Márquez en este equipo? Esteban Ferreira da Costa con la 11, con la 10, el distinto, y hablan mucho y lo conocemos. Maximiliano Perusato, Carlos Padilla tiene la 7 y con la 9, Rodrigo Celaya. Los árbitros serán de la Liga Regional Obereña de Fútbol, Armindo Loera, el árbitro del partido. Asistentes Martín Kronbauer y Lucas Benítez, la terna arbitral aquí en Santa Inés para este partido, Héctor. Y antes que arranque este match, como dirían los millennials hoy, Ramón, me queda un dilema, ¿Armindo o Andrés? Acá la voz del estadio lo dijo permanentemente, lo presentó como Andrés. Y tengo entendido que estuvo bajo presión el locutor, ¿eh? Exactamente, lo vamos a llamar Andrés. Andrés. Evitemos cualquier inconveniente. Entonces, ¿quién encabeza la terna obereña para este gran partido? ¿Cuántas cabezas tuneadas veo hoy? Porque veo muchos jugadores que van seguramente haciendo su bautismo. Los suplentes del equipo visitante de Libertad del Soberbio, la mayoría de ellos, obviamente muy jovencitos, han pasado por esa, ¿qué es? Una característica. Sí, un ritual. Un ritual que tienen los más grandes de los planteles y le han hecho un bautismo notorio a los pibes que están hoy en el banco de suplente. ¿Quién pudiera tener esa cabellera? Obviamente ya va a crecer y obviamente en experiencia también van a crecer. Y esta tarde las expectativas pasan por este partido. Y bueno, de fondo lo que están escuchando, los clásicos de cada estadio, de siempre, obviamente, acá y Crucero del Norte no escapa a eso. Si escuchan algo, si llega a sobresalir, es porque tenemos la música que acompaña al estadio siempre antes de comenzar cada partido. Ya estamos viendo en la cancha con camiseta tradicional al equipo de Libertad del Soberbio, como decíamos, y ahí es donde pasaba la expectativa que te decía Ramón, ¿cómo o qué tanto se va a sentar el equipo visitante en esta cancha que entendemos las características son muy distintas a las que vienen jugando? Claro, Estudio Galeano eligió esto obviamente por la característica del terreno de juego, por la comodidad que obviamente el público tiene para cuando viene acá. Estuve hablando con la gente de Estudio Galeano en la previa. 2 veces en la semana estuvieron entrenando aquí como para probar, como para medir, como para sentir, como para trasladarse en este césped, para adaptarse también y sentirse un poco más locales, conociendo este terreno, ¿no? Impecable el campo de juego, hay que decirlo. Sí. Le sentó bien el agua. Uno de los estadios que siempre se ha presentado así, la famosa Brama Bahiana, ¿no? Que se hizo famoso a nivel nacional cuando Crucero transitaba otros torneos de otro tipo, ¿no? Te pregunto, Ramón, ¿trajiste cronómetro hoy? Sí, tengo el celular, el cronómetro dejamos de lado. El que habitualmente nos provee la producción, lo dejamos. Te cuento algo, sí. Este equipo de Libertad del Soberbio forma parte de lo que es la Liga Regional de Fútbol del Nordeste Argentino, así se llama. Habitualmente, y lo hacemos mal,
lo estábamos denominando como de la Liga de San Vicente, y el nombre correcto es Liga Regional de Fútbol del Nordeste Argentino, integrado actualmente por 10 equipos, ¿no? Exalumno 453 de San Vicente, Sol de América de San Vicente, San Vicentino también de San Vicente, Municipal de San Vicente, Cristo Rey de San Pedro, Puerto Argentino de San Pedro, Social El Soberbio, Libertad El Soberbio, el equipo que está hoy aquí, Exa 218 de Colonia Aurora y Frontera también de Colonia Aurora, para darles un detalle a los que nos siguen por el streaming de Deportes Misiones TV y conocer un poquitito más de dónde vienen los muchachos de Libertad del Soberbio. Y es oportuno porque muchos de los equipos que mencionaste no estamos familiarizados habitualmente, y qué grande es la provincia también en cuanto a fútbol y de geografía se trata, y hoy es la oportunidad para ver a dos equipos de dos extremos prácticamente, y dos extremos en cuanto a realidades también, porque si bien los Estudios Galeano es su primera experiencia también, yo miraba recién lo que es el equipo visitante, pero también ese marco de público, la gente que le acompañó, lo que es para ellos estar en esta cancha hoy. Yo quiero comentar algo porque, bueno, tenemos acá la info también que viene del grupo interno nuestro, ¿no? Acá nos han recibido realmente muy bien, fuimos salvando algunos inconvenientes, muy cordial todo aquí con la gente que está a cargo de Crucero Norte, hoy Estudio Galeano es el titular. Estoy viendo que algunos compañeros de trabajo en Cancha Guaraní no le dejan entrar porque no tienen credencial. Aflojemos un poquitito, por favor, con ese tema. Nos conocemos todos. En definitiva, estamos jugando un feral amateur, muchachos. Y aparte, si hay quienes somos predispuestos, somos nosotros. Desde el minuto cero estamos llevando las alternativas de los dos torneos, y obviamente a Guaraní estar en esta pantalla claramente le viene bien. Y a ver, a los muchachos del equipo de prensa, que estoy seguro que debe ser un malentendido nada más, nos conocemos todos, lo dijiste vos, Ramón. Pero por supuesto, no hay que complicar las cosas. Segunda fecha de la región Litoral Norte, zona 6-7. Aquí juega Estudio Galeano con Libertad el Soberbio. En Iguazú juegan a las 17 Luz y Fuerza con La Picada, partido que debía jugarse anoche y se suspendió por las condiciones climáticas. Guaraní juega con River de la Liga Obereña en cancha de Villa Sarita, 16:30. Y a las 17 Colonial de Cerro Azul con Jorge Gibson Brown, el debut de Cerro Azul de Colonial en condición de local. Hay una gran expectativa, hay una verdadera fiesta deportiva por allá para recibir al Colonial, que arrancó en la primera fecha con victoria, Héctor. Ya está el equipo visitante en la cancha, la terna arbitral. En el círculo central decíamos Andrés Lovera, secundado por Martín Kronbauer y Lucas Benítez de la Liga de Oberá. Van a estar impartiendo justicia esta tarde. Nosotros ya estamos a la espera del equipo local de Estudio Galeano, que hoy va a ser su estreno, el Andrés Guacurarí, y empiezo a asomar, o al menos estoy empezando a ver el hocico de la Pantera Rosa. Sí. Yo la estoy viendo. Yo ya la conozco, quién es. Digamos, lo vi ahí en la previa preparándose, obviamente, y ahí va Estudio Galeano. Es tu momento, Héctor. Ahí ingresa entonces, capitaneado prácticamente ya, no solamente ahí por Doval, sino por la Pantera Rosa, la mascota del equipo local. Estudio Galeano, el equipo rosado ya está en la cancha, ingresando al círculo central para ser parte de este gran partido, esta segunda fecha, como decía Ramón, de un partido que promete, un partido que va a tener muchas aristas y sobre todo lo más especial, ver cuando baja el reconocimiento de la gente para Estudio Galeano, que claramente ha traído hoy a su público más cercano también. Vemos a las banderas desplegadas a lo largo de toda la cancha. Veíamos más temprano también, Ramón, que las categorías inferiores ingresaron a la cancha también para recibir su reconocimiento. Exactamente, previó así el equipo de Galeano, mostrar a los chicos, buscar el fútbol femenino. Están preguntando por el chat también por qué juegan acá, ¿no? Estudio Galeano ha elegido este escenario. La otra opción era Atlético Posadas. No está muy bien el terreno de juego, donde habitualmente venía siendo de local el equipo de Estudio Galeano, también en La Picada últimamente, y eligió Crucero del Norte, obviamente por lo que vos decías recién, la cancha está impecable, cuesta un poco llegar, ¿no? Pero bueno, esta es la opción que hizo Estudio Galeano y veremos cómo rinde, ¿no? Aquí algunos jugadores que quiero ver, particularmente Estudio Galeano, en el terreno de juego amplio y con un buen recorrido por el buen estado del césped. Claro, y sobre todo los distintos y a quienes vemos con mucho desplazamiento y que se deslizan con mucha facilidad en otros reductos, y claramente hoy puede uno pensar que por estar en estas características la cancha va a resultar mucho más fácil para poder desplegar el juego. Expectativas también pasa hoy por verlo a Miguel Gómez, a quien ya lo hemos visto en Villa Cabello la vez pasada, y claramente se notó su regreso progresivo, y hoy más, con más entrenamiento, con más rodaje encima, claramente lo que se nota es lo mejor. De las pocas incorporaciones que hizo Estudio Galeano, Miguel Gómez es uno de ellos, ¿no?
que viene del último paso por Mitre, donde no estuvo jugando porque estaba lesionado, derivó y vino a terminar aquí para jugar este torneo en el equipo de Estudio Galeano, un jugador realmente importante que le va a dar seguramente equilibrio en ese medio campo para tratar de proyectar desde ese sector hacia el ataque las mejores jugadas para el equipo de camiseta rosada, Héctor. Y hablando de conocer realidades, también vamos a estar expectantes de lo que pasa con Matías Filippi y Robinho Dujau, que regresan, hablando de regresos progresivos después de los desgarros, cada uno en distintos grados, pero que en definitiva les ha sacado de la cancha, pero también ya están y son parte del... Cuando vemos ahí el saludo protocolar entre ambos conjuntos. Minuto de silencio. Por la muerte, un minuto de silencio por la muerte de un familiar de uno de los jugadores de Estudio Galeano. Nos asociamos un poquitito a este momento de respeto. De esta manera entonces, minuto de silencio y naturalmente transmitimos nuestras condolencias a la familia de Estudio Galeano por el fallecimiento de la madre de uno de los jugadores, nos decía Ramón, como corresponde después del saludo protocolar de ambos equipos. Nosotros ya empezamos a ajustar el cronómetro para vivir los primeros 45 minutos de este partido que promete, como siempre digo, porque hay dos equipos, ambos cada uno con sus aspiraciones. Cuando ya lo vea, lo verá, haciendo el sorteo correspondiente para ver quién va a comenzar a rodar con el esférico en esta segunda fecha del torneo regional amateur. Nosotros somos Deportes Misiones, llevándoles lo mejor del fútbol a través de nuestras plataformas y en simultáneo también con otros partidos. Ya vamos a ir conociendo los resultados. Sí, estoy ajustando, me hablaba del cronómetro, estoy ajustando aquí el mío porque creo que dejé prendido el del último partido en cancha de Guaraní Mitre, 94.380 minutos, ¿van? Pero ya voy a cortar y ponemos para... ¿Hace cuánto no trabajás, Ramón, entonces? Sí, ¿cuánto pasó? Bueno, hay que reírse un poco, ¿no? Hay que reírse un poco, claramente. El próximo partido traigo el cronómetro de la producción. Bien, y cuando decían justamente cronómetro, qué noventoso decir cronómetro hoy. Y hablando de cronómetro y hablando de temperatura y de clima, qué clima agradable, aunque el sol está bastante tímido, ideal para el fútbol. Sí, exactamente. La vista del río, el sol que aparece y desaparece y los jugadores prestos para arrancar es el clima ideal que merece Deportes Misiones TV para hacer esta transmisión que con mucho placer comenzamos de hace un ratito y ya arranca el partido, Héctor, y es a lo que vinimos, ¿no? Ya está Celaya en la mitad de la cancha, listo para mover la pelota. Número 9, el instinto, junto a Maxi Perusato. Ahí lo era también, ya se dispone para hacer el inicio de este partido por la segunda fecha del torneo regional amateur. Estamos en el Club Crucero del Norte. Para llevar a los primeros 45 minutos, da la orden, Lovera comienza en Santa Inés. Y ya la pelota la tenía ahí Ferreira da Costa. Cuando la pelota está ahí en la mitad de la cancha, ya la tiene el equipo local. Primeros segundos, la pelota la tiene Martínez. Primeros segundos, aquí en Santa Inés. Ábalos. Juega ya por aquel sector con Cardoso. Quería Núñez, la pelota se va a perder por un costado. Insisto con esto, Ramón, lo de las dimensiones, que también claramente para este torneo le asienta bien a los dos equipos. Totalmente, siempre es bueno jugar en una cancha amplia, ¿no? Y con un buen césped, eso es lo que van a disfrutar. Después veremos cuál es el rendimiento físico y cuál es el rendimiento futbolístico dentro de un terreno amplio. Habilitación de Vareiro, corre allá hasta el fondo, Marquesini finalmente va a cubrir Axel Aranda con el cuerpo, queriendo evitar el córner. Banderín, el alto finalmente, va a haber saque de arco. Lateral en realidad para el equipo. Había falta, es lo que vio justamente el árbitro en esa instancia cuando salió a guapear ahí Aranda. Están jugando los primeros segundos. Lo vemos a Miguel Gómez ahí con la casaca número 5 cuando estaba claramente inhabilitado Ferreira da Costa. Banderín el alto
de Kronbauer, que es el primer asistente hoy de Lovera. Recién la salida del 21, que es el 1, ¿no? Que es el arquero de Libertad. Un poco jugada, ¿no? Se fue hasta allá, hasta el banderín a cubrir una pelota. Finalmente fue infracción cuando, bueno, era riesgosa por la presencia de un jugador de Estudio Galeano allí peleándole la pelota. La tiene allí Libertad del Soberbio. Insiste, está en el ataque. Ya quería Núñez. Cubrió. La pelota salió por un costado. Ya la va a tomar ahí Maxi Perusato, un conocido nuestro. Claro, de los pocos conocidos, ¿no? Que para nosotros al menos, que tiene el equipo visitante de mucha trayectoria en Crucero del Norte, entre otros equipos. Y justamente cayó Perusato. Había falta contra Alex Mitre. Mitre, dije bien. Sí, Crucero del Norte también. Crucero del Norte, sí. Fundamentalmente allí jugó mucho Maxi. Ahí justamente ya está el 10 con los botines turquesa para hacer este tiro libre. Se va a venir una opción de pelota parada para el equipo visitante. Contra la falta del 10, Perusato. Ávalo arma la defensa. Va Perusato. Pelota a media altura. Muy mal ejecutado. Toma el rebote nuevamente Perusato. Ante la marca de Martínez. Agarra el rebote Dutra. Se viene la réplica de Estudio Galeano. Corre Dutra por un costado. Deja uno en el camino. Dejó allí a Carballo. Va Dutra. Salió allí para dar una mano Perusato justamente con la marca. Carballo. Dale Márquez. Quería Perusato. La vuelve a ganar Dutra. Aprovecha Dutra al buen lado del campo de juego. Quiere Milton Coleman. Está desde afuera. Gómez. Va a tomar allí Libertad de Sunchales. Queriendo tomar Libertad del Soberbio, perdón. Acto fallido. No es Libertad de Sunchales. La pelota en los pies de Leonardo Ábalos. Martínez. La idea es llegar a jugar con esos equipos, ¿no? Sí, totalmente. Acto fallido. De acá se arranca, ¿no? El Feral Amateur, Y ¿no? Valgardo Zavalla, un pelotazo en profundidad. Finalmente, hoy con la 11, Tobías Rodríguez Marquesini. Exactamente. Y vos nombraste hoy, hablábamos un poco en el banco suplente, el regreso de José Dujau, ¿no? Un jugador al que espera mucho Estudio Galeano y que hace rato que no puede regresar, no se podía recuperar bien de la lesión que lo venía afectando. Almirón, Gómez, Almirón. No se complica y vuelve a jugar con Leonardo Ábalos. Levanta la cabeza Ábalos, juega con Martínez. Sale allí Núñez. Martínez. Habilitación para Dutra. Está habilitado Dutra. Corre allí, va a salir para el cruce Ospaniuk. Se frena Dutra. Sin mucha fuerza, pero primera aproximación de Estudio Galeano y Dutra ya haciéndose presente en el área visitante. Lo que hablamos, Héctor, lo que por ahí queríamos ver, a ver cómo respondían algunos jugadores con una cancha con espacio. Y uno de ellos era Dutra, que a mí me interesaba verlo, ¿no? Dos, aprovechando ya los espacios que tiene y metiendo velocidad y superando a los defensores, por ahora sin mucha suerte para definir bien. Ostapiuk. Se viene Ferreira da Costa, se cae da Costa, vuelve a levantarse, da una mano allá, Cardoso. Levanta la cabeza Vareira, qué pelota que le metió Vareiro, pero salió a anticiparse allá Granda. Sin titubear el arquero del Soberbio. Va a tomar la pelota Gómez. En la mitad de la cancha levanta la cabeza Gómez. Y cuando levanta la cabeza Gómez porque se viene un buen pase. Esperaba la recepción Dutra. Quería Licha. Hizo falta finalmente el atacante de Estudio Galeano contra Celaya. Va a ser la reposición para Libertad del Soberbio. De los que conocen este estadio, más allá de Maxi Perusato que lo mencionabas, Miguel Gómez, que también pasó por las filas en algún momento de Crucero del Norte. Muy buen dato. Somos Deportes Misiones. Esta segunda fecha del torneo regional amateur. Este duelo de posadeños. Y de esta liga que de a poco empezamos a conocer, la Liga del Nordeste, no contaba Ramón. Insiste Libertad del Soberbio, está Carlos Padilla. Ferreira da Costa. La cubre da Costa. Uno de los más participativos en estos primeros minutos. La tiene el 10, la tiene Vareiro. Corre Vareiro. Está habilitado para aquel sector. Ahora no. Dice el primer asistente Marquesini. Finalmente estaba adelantado levemente. Que es otro que me imagino también querés ver cómo se desliza en el campo de juego, ¿no? Claro, y Miguel, también Coleman, ¿no? Que es otro de los que muestra mucha habilidad cuando se proyecta en ataque. Otro valor joven de este Estudio Galeano versión torneo federal amateur en este caso. Aranda. Pelota de Aranda buscándole a Perusato. Quería buscarlo a Celaya.
Sale a cortar allí Núñez. La pelota se va a perder por costado, pero va a haber lateral acá para el equipo visitante. La va a tomar Carballo. No pierde tiempo Carballo. Jugaba ya por aquel sector con Márquez. Ostapiuk. Se viene el equipo visitante. Insiste Padilla. La vuelve a tomar Gómez. Ya está Francisco Doval. ¿Cuántos partidos para Doval? Pero sobre todo para este hombre, Rodrigo Vareiro. ¿Qué pelota la metió allí para Dutra? Estaba dando una mano Márquez cuando pedían falta algunos. Pero me parece que muy leve, no la vimos tan así. No la vimos así, pero buena salida de Estudio Galano después de una buena presencia cerca del área del visitante. La respuesta de Gustavo Martínez y después el ataque del equipo local. Va Marquezini. Está allí de afuera Cardoso. Rebotó allí en el cuerpo de Márquez. Se va a venir el primer tiro de esquina para Estudio Galeano. Estamos en 7 minutos del primer tiempo. Propone Estudio Galeano, ¿no? Por ahora sin mucha justeza, con algunos intentos de Lisandro Dutra hace un rato. El equipo visitante también intenta armarse desde el medio campo hacia adelante. Por ahora el partido transita por ese sector del terreno de juego. Está Milton Coleman, el dueño de las pelotas para Miguel Gómez. Pelota de Gómez para Marquezini. Está para cubrir Ostapiuk. Se cayó Dante Prestes, número 3 de Libertad del Soberbio. Tienen tiempo para salir desde el fondo. Estamos en casi 9 minutos del primer tiempo. 0 para Estudio Galeano, 0 para Libertad. Cuando hablaba recién del quite defensivo me refería a Nahuel Almirón, no a Gustavo Martínez, que está por este lado. Tratan de sacarle provecho al máximo de la amplitud del terreno de juego. Veo eso, esa intención, ese apuro de muchos jugadores cuando tratan de proyectar el pase a sus compañeros buscando el que mayor espacio tenga en la parte ofensiva. Recién les decía que el sol estaba tímido por momentos, pero cuando sale el sol, lo picante que se pone, ¿eh? Carballo. Pelota de Carballo. La hace rebotar Núñez. Se da vuelta Ismael Cardoso. La tiene Vareiro cerca y de media vuelta y de primera para Dutra, pero le queda lejos. Por eso ya la va a tomar Aranda. Tarde de fútbol, tarde soleada, tarde radiante aquí en Santa Inés. Después de un sábado lluvioso a pleno, ¿no? Pero insisto, ¿no? Lo bien que le ha sentado el agua al campo de juego, pero también lo que emerge hacia arriba, ¿no? Ese tufo caliente. Perusato. Va Perusato. Insiste Perusato ante la marca allí de Cardoso. Centro de Perusato con mucha dificultad. Tiene tiempo. Finalmente la pelota salió. Ya la va a tomar Leonardo Ábalos. Segunda fecha del torneo regional amateur. Doval. Gómez. Partido con muchas expectativas. La oportunidad para empezar a sumar de 3 para el equipo de Estudio Galeano. Corre Nahuel Almirón. Se frena Almirón. Marca Prestes. Se queja Almirón. Había clara falta, dice Lovera. Y atención porque acá se viene el primer tiro libre, que puede ser de peligro, ¿no? Exactamente. Dudó un poquito el árbitro del partido en pitar. Estaba un poquito lejos, pero después sí señaló la infracción, el choque que recibió allí el jugador de Estudio Galeano, que todavía está tendido en el juego. El que ya acomoda Héctor es Rodrigo Vareiro. Un sector ideal para él, para meter un buen centro o quizás un tiro al arco. Y sabiendo que Vareiro es quien toma la pelota, yo entiendo a Axel Aranda, que con desesperación arma la defensa. Lo veo allí también a Bruno Vieira, uno de los hombres con más minutos también en el equipo de Libertad del Soberbio. Acecha Dutra, ya está Doval, está Cardoso, también Núñez. Perusato ahí muy cerca de la puerta del área. Tiro libre para Estudio Galeano. Se prepara, se perfila allí Rodrigo Vareiro. Estamos en 11 minutos del primer tiempo. Esto sigue 0-0 por ahora. Segunda fecha del torneo regional amateur. Va Vareiro. Pelota al corazón del área. Termina rechazando Aranda. Desde afuera Coleman. La pelota queda allí en el punto penal. Y Aranda, que me imagino que le habrá latido con más fuerza el corazón en ese momento. Muchas participaciones ya en lo que van. 11 minutos del primer tiempo de Aranda. En varias participaciones el arquero visitante ante el asedio, no tan intenso, no tan claro, no tan preciso de Estudio Galeano, pero que se aproxima de a poco al área del equipo visitante. Y enfrente estoy viendo las banderas de Estudio Galeano desplegadas. Ahí en la tribuna, Carlos García Coni. Marquezini
Vareiro. Quería Dutra. Y Dutra que está al acecho. Sí, muy participativo, quiero decir, sí, ahí salió. Pero además lo buscan siempre, ¿no? Lo buscan siempre como para tratar de aprovechar justamente los espacios que se generan, ¿no? En este terreno de juegos tan grande y al que no están acostumbrados estos equipos a jugar. La perdió Márquez. Acecha allí Marquezini. Está Marquezini en el área. Se perfila. ¡Gol! De Estudio Galeano. Y cuando se perfila, digo, Marquezini con cuánta facilidad y prácticamente pidiendo permiso entró al área. ¡Qué definición, Ramón! Y de esta manera Estudio Galeano 1, Libertad 0. Veníamos diciendo que buscaban aprovechar los espacios, ¿no? La amplitud del terreno. Y eso hizo Rodrigo Vareiro, quien ni bien vio que Marchesini tenía espacio como para llegar al área con posibilidades. Le dio un muy buen pase y allí fue el 11 para llegar a la pelota, acomodarse y definir de una manera muy precisa para decretar a los 12 minutos la apertura del marcador. El primer gol como local de Estudio Galeano, el primer gol en este escenario donde está jugando este torneo federal amateur. Gana Estudio Galeano en el arranque del primer tiempo, Héctor. Qué golazo de Tobías Rodríguez Marquezini. Empieza a sumar con creces el equipo local. Pelotazo de Ábalos. Quería Vareiro, no pudo controlarla. Tampoco Prestes, pero sí Márquez. Márquez cubra ante la marca de Dutra. Había falta, dice el segundo asistente. Por eso ya va a salir rápidamente Libertad del Soberbio. Está cayendo por ahora por 1-0. Vieira. Carballo. Está Maxi Perusato. Acechaba allí Martínez. La pelota va a quedar en poder de Estudio Galeano. Está ganando desde los 12 minutos del primer tiempo. Martínez. Cardoso. Miguelito Gómez. Martínez. Más retrasado Cardoso. Estaba allí Maxi Perusato. Había falta del ex Crucero del Norte contra el volante por derecha de Estudio Galeano. Muy participativo también en este primer tiempo. Somos Deportes Misiones. Segunda fecha del torneo regional amateur. Estudio Galeano, Libertad del Soberbio. Pelotazo de Núñez. Esperaba Vareiro, pero salía a anticiparse Vieira. Sí, Ramón. Un saludo para Cristian Dos Santos, ¿no? Que desde el Soberbio nos sigue. Hoy forma parte de lo que es el equipo de exalumno 453. Lo mencionábamos dentro de esta Liga Regional de Fútbol del Nordeste Argentino. Antes había pasado como jugador por este equipo que hoy está jugando aquí en Posadas. Antes, Estudio Galeano, un saludo cordial y gracias por el mensaje. Gracias como siempre por la preferencia, por seguirnos. Ya después vamos a tener más tiempo también para saludar a la gente que nos está acompañando. Tobías Rodríguez Marquezini allí para Gómez. Cardoso. Nahuel Almirón. De muy buen partido también en el arranque del torneo. Casi la perdió Almirón, pero pellizcando la volvió a ganar. Lisandro Dutra, más abierto, pero también insistiendo en ataque. Se frena Dutra entre la marca de Márquez. Va todavía Marquezini, autor del único gol hasta el momento. Pelota en la puerta del área, quería Colman, pero quedó muy alta. Guapea Martínez. Acusa a Perusato, un golpe en la cara, pero sigue, dice el árbitro. La toma Vareiro. En la puerta del área, Milton Colman. Quería Gómez, pero la toma allí. Sí, finalmente la toma Gómez. Milton Colman. Cambia todo el frente del ataque. Rodríguez Marquezini. Gómez. Aparece allá Márquez. Me parece que hizo una de más Gómez. Insiste Márquez. Juega con Padilla. Corre Padilla. Se proyecta Padilla. Insiste el equipo del Soberbio. Va Padilla. Quería meter al ras del piso. Rebota en el cuerpo de Doval. Primer tiro de esquina por aquel sector para Libertad del Soberbio. Que va buscando acomodarse, ¿no? Después de sentir el impacto del gol de Marchesini a los 12 minutos para Estudio Galeano, ahí vuelve a insistir en terreno visitante, el equipo de Libertad del Soberbio. Ahora un tiro libre de esquina que va a ejecutar el número 10, Héctor. Estamos en 16 minutos del primer tiempo, casi 17. Está ganando Estudio Galeano 1-0. Aquí en Santa Inés, pelota al corazón del área. Allí más altos que todos, saltó y queda sentido Leonardo Ábalos. Hizo pasar el peligro, pero no hacía el dolor. Quedó muy sentido el arquero allí en el punto penal.
Prácticamente se topó con todo el frente de ataque del Soberbio. Claro, salió con decisión, ¿no? Dijo la mía, puñetazo, pero se encontró, como decías, con el racimo de jugadores propios y los rivales que venían a buscar esa pelota. Ahí ya se repuso Ábalos. La toma Núñez. Cerca lo tiene Martínez, pero vuelve a empezar con Ábalos. Al acecho está Celaya. Nahuel Almirón. Estamos en el estadio Andrés Guacurari de Crucero del Norte. Estrenando localía Estudio Galeano. Sumando de a 3 por ahora en esta segunda fecha del torneo regional amateur. Una zona, Héctor, que está muy pareja, que es la zona 7, donde todos empataron en la primera fecha, todos tienen un punto. Muy buen dato. Espérame porque se viene Libertad del Soberbio. Gómez. Pelota de Gómez para otra vez. Está Tobías Rodríguez Marquesini. Está habilitado. Insiste Vareiro. Se frena Vareiro. Quiere meter la pelota aquí para Milton Coleman. La tomó Coleman, pero sí. Coleman ya está en posición adelantada, pero qué buena aproximación tuvieron, ¿eh? Otra vez por el lado de Tobías Marchesini, ¿no? Que es un poco el que lee mejor las posibilidades de los espacios que le presenta la amplitud del terreno. Adivina otra vez, Marquesini recuperó, está Dutra en 2 tiempos, y en 2 tiempos también Aranda se acaba de salvar Libertad, Ramón. Ya es figura Aranda por todo lo que pudo intervenir y con estas 2 tapadas realmente muy buenas, a quemarropa prácticamente Lisandro Dutra, bien la respuesta del 1 de Libertad del Soberbio. La toma Núñez, no se complica, juega con Ábalos. Sale del fondo Estudio Galeano. La tiene Cardoso. Pelota de Cardoso para el autor del único gol del partido, Marquesini, pero finalmente no pudo con la marca de Dante Preste. Pelotazo de Preste cambiando todo el frente del ataque para Márquez. Quería Celaya. No pudo controlar la Celaya, pero ahora sí, Cardoso. Rodrigo Vareiro. Miguel Gómez. La vuelve a tomar el 10. Pelota de Vareiro de memoria para Milton Coleman, que ahora sí va a tener la pelota. Lo está marcando Carballo. Coleman, Vareiro. Lisandro Dutra. Se da vuelta Dutra, marcando Bruno Vieira. Recuperó Vieira. Qué bien que la hizo Vieira. Finalmente perdió la pelota. Volvió a recuperar Vieira. Y esto se hace de ida y vuelta, señores. Es el partido que esperamos cuando retrotrae la jugada allí el árbitro lo verá. Claro, indica su asistente allá que la pelota salió, se quiere hacer dueño del juego, el 10 de Estudio Galeano, Rodrigo Vareiro, que la tiene y cuando no la tiene la pide y cuando la tiene en su poder trata de limpiar el juego y encontrar al compañero mejor ubicado. Almirón. Doval. Ábalos. Y esto ya es manual, la salida prolija de Estudio Galeano. Martínez, cerca lo tiene Vareiro. Opta por jugar con la pelota en profundidad para Dutra, que va a correr, pero sale el capitán del equipo visitante, Sergio Márquez. La pelota se perdió por un costado, por eso la va a tomar Márquez. Va a salir del fondo Libertad del Soberbio. Bruno Vieira. Importante la estatura de Vieira, uno de los más altos, al igual que Franco Stapiuk. Importante altura de los jugadores visitantes. Se frena Márquez. No encuentra espacio. Muy bien plantado en la cancha también Estudio Galeano, ¿no? Para la salida. Sí. Va tratando de presionar en la medida en que pueda, ¿no? Y defensivamente siempre férreo y firme el equipo que dirige Claudio Filippi. Estamos en 21 minutos del primer tiempo. Está ganando Estudio Galeano con gol de Tobías Rodríguez Marquesini. Maxi Perusato, no pudo, había 2 para marcarlo. Quiere Vareiro, pero tampoco puede. Quiere Perusato, ahora sí la tiene Miguel Gómez. Lo tiene allí a Marquesini. Vuelve a jugar con Gómez. Cardoso. La enfrían sabiendo que tienen esta ventaja ante un rival que hasta ahora por lo menos no se le ha plantado. Claro, además deben cuidar la parte física, ¿no, Héctor? Porque pelotazo para que corran los delanteros lo van a terminar fundiendo, ¿no? Sí, totalmente. Pero espérame que se viene Marquesini. Pelota allí a media altura. Rechaza Vieira. El viento también es otro protagonista que, como ya prácticamente nos tiene acostumbrados siempre a Santa Inés, en una tarde agradable para el fútbol. Volvió a tomar la pelota Ferreira da Costa. Maxi Perusato. Qué bien que la hizo Perusato. Se cae.
con dificultad. Había falta, dice el árbitro. Tenemos tiempo, Ramón. Sí, el otro día hablamos con Beto relatando Guaraní Mitre, el escenario y la historia que pasó por Cancha Guaraní, ¿no? Acá también, ¿no? En tan poco tiempo, Crucero que llegó a Primera División, jugó mucho Primera Nacional, pasaron muchos por acá, ¿no? Independiente, recuerdo, Talleres de Córdoba, Rosario Central. Rosario Central con el querido Miguel Ángel Russo. Russo, ¿no? Al quien me dio el gusto de hacerle una notita acá ese día. Muy atento como siempre, y bueno, y muchos jugadores de renombre más que pasaron por el Andrés Guacurarino. Vareiro. Allí la tiene Miguel Gómez. Y esta tarde que se presta obviamente para hablar de fútbol, porque estamos viviendo el fútbol, respiramos fútbol porque somos Deportes Misiones. Pelota para Colman, pero estaba claramente adelantado el hábil delantero de Estudio Galeano, por eso ya lo va a tomar este hombre que tiene el número 21 en las espaldas. Exactamente, raro, ¿no? Es el único que tiene el número cambiado, por decirlo de una manera, porque después los otros están del 2 al 11, ¿no? Pero él, además, una llamativa vestimenta blanca que permite identificarlo muy bien con esos vivos celestes, ¿no? Parecido al Atlético Tucumán. Claro, Los colores iguales. Sí. Sí. Carballo. Juega Carballo. Por este sector quería Padilla, se cae Padilla, no hace más que dejarle la pelota viva allí para Estudio Galeano. La tiene Cardoso. Frente lo tiene a Beto Gómez. Finalmente juega con Rodrigo Vareiro. Está en posición adelantada una vez más Dutra, por eso la va a tomar Aranda. Claro, es un aspecto a tener en cuenta también, a tener cuidado porque Libertad adelanta sus líneas viendo que abusan mucho del pase largo como para que vaya Dutra o vaya Colman o vaya Marchesini por el otro lado y logra por momentos dejar en posición adelantada a estos jugadores. Cardoso. La tiene Beto Gómez. Rodrigo Vareiro busca a Colman. Se cae Colman. Fuerte infracción. Fuerte infracción allí de Carballo contra Colman. Que, bueno, por el momento que es expectante porque fue de atrás. Claro, fuerte fue, ¿no? Y ahí quedó el pequeñín número 7 de Estudio Galeano, pero que se recuperó rápidamente. Doal, Núñez, duplas si las hay que se no conocen de memoria. Colman, Vareiro, Beto Gómez, cerca lo tiene a Cardoso, muy movedizo Cardoso también en el círculo central. Van a vuela Almirón, se proyecta Almirón, qué pelota que le puso a Milton Colman, ya está Colman cerca del área, levanta la cabeza, Colman quería jugar con Marchesini, pero la pelota quedó en el camino y la rasguñó prácticamente Da Costa. Quiere salir Libertad pero no puede. Había falta, dice el árbitro. Por eso tiene tiempo para salir desde el fondo Libertad del Soberbio. Parece un poco apurado Milton Colman, ¿no? Un poco nervioso quizás. Ansioso. Quizás por el escenario, ansioso. Deberá tranquilizarse un poquito y aprovechar, ¿no? Acá tiene muchas chances del espacio y aprovechar su velocidad y fundamentalmente su habilidad para cuando tiene la pelota en sus pies. Uno entiende que Estudio Galeano ahora es la localidad acá, ¿no? Por lo menos en la primera ronda. Bien. Va a tener tiempo Milton Colman también para mostrarse claramente en este estadio. Gómez. Cardoso. Nahuel Almirón. Juega Almirón buscando a Dutra. Quería también Vareiro. Vuelve a recuperar la Libertad. Había mano. Mano de Cardoso. Y ahí lo marca Lovera. Por eso va a tomar la pelota y va a tener un tiempo también para respirar. Y de paso habilita allí Lovera para que puedan hidratarse los muchachos, tanto Estudio Galeano como Libertad del Soberbio, que está cayendo por 1-0 desde los 12 minutos de este primer tiempo. Vendría a ser esto como una práctica para los árbitros para tomarse este tiempito para cuando lleguen las épicas estructurales acá, ¿no? Que ahí sí hay que tomar agua, no solamente una vez, sino cada rato, ¿no? Lo que van a hacer esas tardes de diciembre. Sí. Ahí entonces... Me recordaba, perdón, cuando hablábamos un poco de la historia y de los que pasaron por este escenario, aquí nuestro amigo, compañero de trabajo Germán, la del Pelado Almeida, que llegó dirigiendo a Banfield, si mal no recuerdo, y se generó todo un revuelo importante, recuerdo en el aeropuerto y mismo acá, muy querido, muy aplaudido el Pelado Almeida, uno de esos que son respetados y queridos, más allá de los colores de su equipo, en el fútbol argentino. Y hoy dando cátedra en España, claro. Pero dando cátedra no solamente por lo que dice, sino también por los resultados. Le metió 4 a Barcelona no hace mucho, sí. ¿no? Al Barcelona, ¿no? Y bueno, eso es lo que significa un poco también acunar fútbol de ese nivel, las figuras que han
pasado por acá y la gente que lo hace ver, ¿no? Por eso agradecemos a la gente también que se prende y aporta lo suyo, y es el momento para agradecerles también por la preferencia y por prenderse a la transmisión cada tarde de fútbol, que de acá a fin de año tenemos una cartelera bastante cargada con fútbol, ¿eh? Surtido para el lado que se lo mire, ¿no? Fútbol local, el provincial que todavía se está jugando y tiene una final con un equipo posadeño, con Brown y Nacional de Piraí que van a definir. Este torneo federal amateur que está en sus arranques, así es que propuesta habrá seguramente para seguir disfrutando de las transmisiones por el streaming en el YouTube de Deportes Misiones TV, este vínculo y este contacto a través de la pasión por el fútbol que todos tenemos. La oportunidad para que el cuerpo técnico también ahí de Libertad del Soberbio ajuste algunos detalles después de este sofocón. Y también lo vemos ahí a Claudio Filippi dando algunas indicaciones a sus dirigidos que ya se aprestan para retomar este primer tiempo después de hidratarse en esta tarde, como decía hoy, ¿no? Si bien el sol está tímido, pero cuando aparece... Pega fuerte. Sí, pega fuerte aquí en Santa Inés. Enseguida buscaremos resultados de los otros partidos que ya están arrancando, obviamente, y que tienen que ver también con esta segunda fecha de las zonas 6 y 7 de la región litoral norte del torneo federal amateur. Acá en Santa Inés, Estudio Galeano está ganando por 1-0. Por ahora sumando estos primeros 3 puntos en esta segunda fecha del torneo regional. Ya dejó la botellita Lovera y se dispone para dar la orden para que retomen. Lo veo a Colman, lo veo a Dutra. Muy movedizos en esa primera parte de este primer tiempo. Estamos observando mientras este paréntesis la amplitud de lo que es el previo de Crucero del Norte, ¿no? Con el escenario acá detrás de la tribuna que lleva el nombre del colega, la cancha auxiliar, las otras que son de entrenamiento a uno de los costados, el sector de camping y pileta, realmente un predio que muchos envidian dentro de lo que es una estructura deportiva a nivel regional. Ya toma la pelota Bruno Vieira. Va a poner la pelota seguramente allí en el corazón del área. Ábalos arma su defensa. Va a dar la orden Lovera. Oportunidad de pelota parada para el equipo visitante, que está cayendo por ahora por 1-0 aquí en Santa Inés. Cerca de la pelota está Dutra y Colman esperando cualquier contragolpe. Pelota que va al área allí sin problemas para Leonardo Ábalos. Con mucha tranquilidad y serenidad, el 1 del equipo rosado juega con Almirón. No se decidió nadie a ir por esa pelota, ¿no? Que cayó allí cerca del área chica, gritó Ábalos. Eso, mirá, ¿no? La pasividad con Llegaron los compañeros y nadie atacó del equipo de camiseta negra como para generar algún peligro, ¿no? Pelota en profundidad para Marchesini. Corre Marchesini, acusaba una falta, pero es Preste quien lo acecha. Va Marchesini, cerca lo tiene a Nahuel Almirón. Va Almirón. Ya se conocen de memoria estos dos. Está Vareiro en el área. ¡Gol! De Estudio Galeano, y que cabecea es raro, pero cuando cabecea hay olor a gol. Ramón en el área y encima el 10, Rodrigo Vareiro. Golazo, ¿no? Golazo por la precisión del pase, buscando justamente eso que venimos mencionando hace rato, los espacios, ¿no? Que aparecen y mucho en este terreno grande, y allí llegó Rodrigo Vareiro. No utilizó la zurda, no utilizó esa habilidad que tiene con las piernas, la cabeza, ¿no? Para desviar la trayectoria y tirarla por arriba del arquero Aranda, que solamente miró. Gana en 30 minutos 2-0 Estudio Galeano. No recuerdo cuándo fue la última vez que Vareiro hizo de cabeza un gol. Lo hemos visto hacer goles en esta etapa, por lo menos de Estudio Galeano, pero todos, digamos, usando los pies, ¿no? Y qué cabezazo por encima de Aranda. El 1 de Libertad del Soberbio, de esta manera entonces desde los 30, ganando por 2-0 Estudio Galeano. Gol de este señor Rodrigo Vareiro. ¿Cómo lo festejó, eh? Gestito para acá, saludos con los compañeros, gestito otra vez a los familiares seguramente en la tribuna. El 10, que ahora ordena, habla con los defensores y va poniendo un poco de orden allí, tratando de marcar un poco por dónde va a pasar ahora la historia de este partido, a ver qué reacción tiene Libertad, ¿no? Que ya en 31 minutos ahora va 2-0 abajo y va recién una parte del primer tiempo, ¿no? Carballo, juega con Márquez, se muestra Aranda. Pasa a ser una opción de pase el arquero de Libertad. Cerca lo tiene Bruno Vieira. Pelotazo de Aranda. Va a buscarlo a Ferreira da Costa. Estaba para acechar allí
Núñez. Beto Gómez. No se complique, juega con Nahuel Almirón. Qué bien que la hizo Almirón y enganchó nomás. Y jugó con Beto Gómez. Marquezini. Qué pelota de Vareiro para Milton Coleman. Seguimos esperando un poquito más de Coleman. Quería Márquez. La vuelve a tomar Coleman. Vareiro. Cerca lo tiene Marquezini. Marquezini está en el área. Enfrente está Aranda. Y le quedó un poquito largas nomás. Y no, otra vez estaba Marquezini, Ramón. Cuando se encuentran algunos jugadores se genera esto, ¿no? Llegada profunda al área. Aquí Coleman, Vareiro y después el pase para Marquezini, que se fue larga el balón y pudo aparecer el arquero Aranda para quedarse con ella. Y el capitán Márquez queriendo jugar con Perusato. La peinó Perusato, pero está allí Núñez para anticiparse. Coleman. Va Dutra sobre la línea y está Perusato. Sale rápidamente Márquez. La peinó Martínez. Núñez. Quería Almirón. Había falta de Almirón contra Celaya. Y tiene tiempo para tomar la pelota Libertad y de esta manera intentar al menos acercarse al área de Ábalos. Claro, un poco protestada la decisión del árbitro, pero con firmeza pitó la infracción para el equipo visitante, que ahí va intentando recuperar algo de terreno, Héctor. Y este hombre, ¿cuánto ha intentado por lo menos hasta ahora? Es férrea en la marca de Estudio Galeano y claramente pasa por Perusato la pelota, que es justamente el 10. El ex Crucero del Norte va a tomar la pelota para hacer este tiro libre. Allí gritando Ábalos, dando indicaciones a su defensa. Estamos en 33 minutos de este primer tiempo. Está ganando por 2-0 Estudio Galeano. Gol de Marquezini y Rodrigo Vareiro. Falta mucho todavía. ¿Cuántos goles gritaremos todavía? Va Perusato. Pelota al área buscando a Celaya. Está Vieira. De espaldas al arca Vieira. Toma el rebote Vieira. Se entendió allí con Ostapiuk. Y por eso ahora se viene la réplica de Estudio Galeano con Cardoso. Quedó sentido allí un jugador de Libertad, pero sigue. Se viene Coleman. Qué pelota de Coleman para Dutra. Cae Dutra. Cuando levanta el banderín, allí en la línea prácticamente, la falta y clarísima oportunidad para Estudio Galeano, Ramón. Claro, amarilla para el número 8, Alexandro Márquez, tras la infracción que cometió allí cuando estaba muy cerca del área, de meterse en el área del juego de Estudio Galeano. Llegó la infracción del 8 y el árbitro que mostró la primera tarjeta amarilla en el partido, el 11 del equipo visitante, Da Costa, todavía permanece caído allá en el área de Estudio Galeano, asistido de cerca por Ábalos, y allá va al trotecito el árbitro llamando a los asistentes para atender al 11 de Libertad. Ahí ingresa entonces un miembro del Banco de Libertad para asistir a Da Costa. También está Lovera. Un suplente nomás va, ¿no? Sí, no, como no, asistente, ¿no? Iba a decir doctor, pero creo que me iba a equivocar, ¿no? Aprovecha Dura también para hidratarse en esta tarde de fútbol. Desapareció un poco Dutra del partido, ¿no? Había arrancado bien, era un poco el que más nombrabas en el relato. Después la historia empezó a pasar por otro lado, ¿no? En el tránsito futbolístico que pretende Estudio Galeano en el terreno visitante. ¿No te parece que hasta la marca es distinta con Dutra? ¿No es el jugador que vinieron a buscar hoy los defensores de Libertad? ¿No se te hace que es muy friccionada inclusive la marca a veces? Y ese jugador de referencia, ese jugador de referencia, sí. Todos tienen la referencia ya, ¿no? Porque obviamente estas transmisiones y la presencia de los medios difundiendo los partidos de la Liga Posadeña tiene que ver justamente con que se vayan conociendo los jugadores y los rivales estudian, obviamente, ¿no? Bueno, claramente sale Ferreira da Costa después de haberse sentido y en su lugar ingresa con la casaca número 13 Enzo Ruppel. Enzo Ruppel, sí. Enzo con S, ¿no? Con S. Así figura en la planilla. Ruppel, el apellido del número 13 que ya está en el terreno. Botín en mano, pie izquierda lastimada para el jugador que abandonó en 36 minutos de la primera etapa, Héctor. Y ya me vas a contar, Ramón, cuál va a ser la ubicación de Ruppel, pero primero vamos a contar este tiro libre que le va a hacer Rodrigo Vareiro. Cerca y esas que le gustan a él ahí en el vértice del área. Desesperado, Aranda se para. Estamos en casi 37 minutos del primer tiempo. Qué oportunidad para el equipo de Posadas. Qué oportunidad para el equipo de Claudio Filippi. Se viene Rodrigo Vareiro, levanta la cabeza, se acomoda, se perfila Vareiro. Va Vareiro, rebota en la barrera.
Finalmente quedó allí a media altura. Ostapiuk. Bueno, cómo se complicó Vareiro, ¿no? Primero le pegó mal, dio en la barrera y después se demoró mucho allí, lo trabaron y finalmente cometió infracción el 10 de Galeano. Exactamente. Ya me vas a decir, Ramón, en base a la lectura que hagas, cómo se va a parar Ruppel o cómo va a quedar el equipo de Libertad con esta modificación. Recordemos que Ferreira da Costa ya no está en la cancha. Va Vieira. Carballo. Está cerca Martínez. Apareció Dutra para dar una mano. La pelota salió por un costado. Por eso va a haber lateral para Libertad. Perusato. Vieira. Pelota hacia arriba de Vieira. Núñez. Colman. Beto Gómez. Abre toda la cancha para Nahuel Almirón. Qué pelota de Almirón para Vareiro. Pero se tropezó Vareiro. No se entendieron. La vuelve a tomar Dante Preste. Almirón. Cómo me gusta Almirón. Beto Gómez. Francisco Doval. Con Ábalos. Y esto es lo que yo llamo siempre en la jugada de manual, saliendo desde el fondo. Acá se puede hacer, ¿no? Totalmente. Vareiro. Lo veo muy suelto y relajado a Vareiro. Sí, sí. Participativo, no solamente cuando tiene el balón, sino habla mucho, ordena mucho. Qué pelota allí de Gómez para Colman. Haciendo las veces a su oficio, haciendo honor al oficio que tuvo alguna vez Colman con esos pases. Y casi le salió, ¿eh? Perusato. Lo tiene a Padilla, pero está allí para marcar Núñez. Cuerpea Núñez. Sale finalmente Núñez. Está Vareiro. La vuelve a tomar Maxi Perusato. Levanta la cabeza Perusato. Intenta al centro. Deja uno en el camino. Va al centro de Perusato que recorrió todo el frente del arco que saltaba Ruppel. Con 2 centímetros más alcanzaba, pero no, le quedó muy alta. Se cayó Almirón, se queja y hay falta, dice el árbitro. Bueno, ahí estaba Ruppel, ¿no? Me preguntaba por dónde se va a ubicar. Llegaba por el sector izquierdo del ataque como un número 11, pero cuando tiene la pelota Tuvelán un poco más retrasado, cerca del medio campo, el 13 que ingresó recién en el equipo visitante. O sea que prácticamente en el lugar que estaba Ferreira, ¿no? Exactamente, puestos por puestos. Exactamente. La tiene Ábalos. Estamos ingresando a la última parte de esta primera etapa. 40 minutos. Doval. Almirón. Rodrigo Vareiro en el círculo central. Y cuando la pisa Vareiro es porque está cómodo. Y se luce. Martínez. Pelota de Martínez para Milton Colman. Otro que quiere lucirse. La tiene a Dutra. Va Dutra. Lo marca Vieira. Corre Dutra. Se frena Dutra. Perdió la pelota allí contra el segundo zaguero central que con inteligencia se ganó el lateral en defensa. Por eso va a reponer desde el fondo Libertad del Soberbio, que está cayendo 2-0 aquí en cancha de Crucero del Norte. Segunda fecha del torneo regional amateur. Estrenando localía el representante o uno de los representantes de Posadas. Márquez. Por abajo Márquez jugando con Aranda. Quería jugar con Preste, le quedó larga, ahora juega con Ruppel. La penó Ruppel. Va Maxi Perusato. Perusato. Dando una mano allí en defensa Perusato y es que no le llega la pelota. Ostapiuk. Perusato. Quería jugar con Celaya, quedó en el camino la pelota, por eso la toma Doval. Quería Beto Gómez. No pudo controlar la pelota, por eso ya la toma Márquez. Aranda. Acá recién escuchamos al colega Roberto Morales, ¿no? Sí, vi una voz muy ronca, ¿no? Cerro Azul, ¿no? Él está con la cobertura del partido de Colonial con Brown. Estaba mostrando un poco zona de vestuario de un escenario que parece muy coqueto y muy lindo, donde se va a jugar este partido, donde debuta como local en este torneo Colonial de Cerro Azul. Ya vamos a conocer un poco más del otro partido también. Se viene Estudio Galeano, se queja Marchesini, autor de uno de los goles, pero siga, dice el árbitro. Estamos casi en el cierre de este primer tiempo. Hay clara falta y primer amonestado en Estudio Galeano. Es Celaya el que queda sentido en el piso. Muy sentido queda Celaya. Y se viene un tiro libre
que puede significar de peligro. Y veo también un jugador de Estudio Galeano que está atendido, Ramón. Contame, ¿quién fue el amonestado en Estudio Galeano? Ahí ya te confirmo. Ahí lo veo, Ábalos. Ahí ya se levanta Doval. Doval, justamente después de ese cruce que tuvo con Celaya, se ganó el cartón de amonestación. Está caído también un jugador Galeano, ¿no? Sí. Allá va ya el representante médico del equipo de Galeano, un asistente y la doctora, ¿no? Que también se aproxima allí para ver qué ocurrió con el jugador que está caído ahí. Estamos en 42 minutos y tenemos tiempo. Recién decía Ramón, ¿no? Lo de Roberto ya en Colonial. También nosotros estamos en simultáneo con otros partidos. Y vamos a ir conociendo los resultados. También gran expectativa en Villa Sarita, en Guaraní, por la presentación como local de Guaraní, necesitado de borrar aquella imagen de la primera fecha en la derrota ante Jorge Gibson Brown, allí en la última jugada del partido, ¿no? Hablábamos un poco también de la zona 7. Recordemos que integran estos dos equipos que juegan aquí, además de Luz y Fuerza de Iguazú, y La Picada, que se enfrenta justamente hoy en Iguazú, en el marco de esta segunda fecha por la zona 7 justamente de la región litoral norte. Ahí lo veo tendido. Marchesini es el que está caído y atendido allí en ese sector del terreno de juego. Autor de uno de los goles en este primer tiempo, que está empezando a ingresar ya prácticamente en la agonía de estos primeros 45 minutos. Vamos a ver cuánto más va a adicionar Lovera. No hubo muchas incidencias, pero de todas maneras, al menos un minuto yo creo que va a adicionar. Está parado ya Maximiliano Perusato para este tiro libre. Recordemos que hubo una falta contra Celaya hace un rato. Bueno, pararon a hidratarse, ¿no? Ahí podría corresponder ya por lo menos ese minuto que mencionás, ¿no? Por eso se perfila Perusato, va a dar la orden Lovera. Recostado contra uno de sus palos e indicando allí su defensa Leonardo Ábalos. Buena chance, ¿no? A esta altura, en 44 minutos para el equipo visitante, por lo menos descontar, ¿no? Quiero verlo en esta a Maximiliano Perusato. Estamos en casi 44 minutos. 2 para Estudio Galeano, 0 para Libertad del Soberbio. Se seca la transpiración Lovera. Claramente está haciendo mella en el calor también. Va Perusato. Va el 10. Perusato. Lejos del arco de Leonardo Ábalos. Esto sigue 2-0, Ramón. Bueno, ahí ya están pidiendo otra vez el reingreso de Marchesini. A los gritos están desde un costado para que Estudio Galeano vuelva a estar con 11 en esta última parte del primer tiempo. Va a tomarla Ábalos con mucha tranquilidad. Cerca lo tiene a Doval. Va a jugar con Doval. Lo tiene a Núñez. Cerca lo tiene a Beto Gómez. También a Ismael Cardoso. La juega con Betito Gómez nomás. Colman. Gómez. Habilitación de Milton Colman para Valero, que de primera se la pone a Dutra. La va a tomar finalmente Martínez. Centro de Martínez a las manos de Aranda y ya estamos en tiempo cumplido. La va a tomar Ruppel, que ingresó, recordemos, por la lesión de Ferreira da Costa. Va Perusato, qué bien que la hizo Perusato, entró en diagonal Perusato. Va a querer entrar al área, pero ya no le dio el oxígeno. Sale rápidamente allí. Estudio Galeano, había falta contra Doval. Por eso se toma su tiempo, ya la va a tomar Lovera. Ya estamos. Con ¿sí? alguna molestia lo observa a Milton Colman, ¿no? Que además de portar la 7, que es obviamente uno de los que ocupan los lugares de ataque por las bandas, juega mucho por el medio, ¿no? Baja a colaborar, baja a tratar de trasladar también él la pelota en este formato, ¿no? Que pretende Claudio Filippi de lo que es el funcionamiento dentro del terreno de juego. Ahí va Colman, por ejemplo, en el círculo central recibiendo. Colman juega con Núñez. Ya la va a tomar Leonardo Ábalos. ¿Cuánto adicionó, Ramón? 3 minutos. 3 minutos, no estuvo muy lejos de lo que estimábamos. Vamos a ir hasta los 48 entonces. Ya se está cumpliendo el primer minuto de adición. Dutra. Padilla. ¿Está habilitado Celaya? Está habilitado nomás Celaya. Está en el área, pero sin mucha fuerza. Me parece a mí la primera jugada casi de peligro de Libertad. Sí, sí. Primera incursión, ¿no? Más allá de algunos intentos con pelota parada, pero aquí
también fue dudosa la posición, ¿no? El juez de línea claramente habilitó y hizo señas de quién estaba habilitando al jugador visitante que se internaba en el área de Estudio Galeano. Martínez, Cardoso, Martínez, Milton Coleman, sobre la línea Coleman, cuando estaba adelantado, retrotrae la jugada, el árbitro ya la va a tomar Carballo. Se está jugando el tiempo adicional de este primer tiempo. Está ganando con comodidad, sin sobresalto, Estudio Galeano. Corre Aranda. Qué pinta la de Aranda, ¿eh? Que ahora le agregó una gorrita además. Dios, es que el sol está picante, Ramón. Decir que no nos agarra el sol a nosotros, no sé si no sé qué seríamos. Aranda. Márquez. Bueno, los comentarios acá de los compañeros. Sí, de totalmente, equipo. ya lo vamos a atender. Esperamos un ratito porque está Vareiro, que hizo sorprender Vareiro. Y lo que queda detrás de micrófono, queda detrás de micrófono, ¿no? La gente no se va a enterar las cosas que dice el Pero equipo. nosotros lo tenemos que escuchar, ¿no? Totalmente. Además, los dos de remera negra. Sí. ¿Te imaginas? Menos mal que estamos en la sombra. Menos mal que Deportes Misiones no hace la diferencia y nos incluye a todos. Sale Libertad del Soberbio. Que el partido se presta para esto. Se apagó, ya estamos en 48, no hay tiempo para más. Lovera da el pitazo, terminó el primer tiempo aquí en Santa Inés. 2 para Estudio Galeano, 0 para Libertad del Soberbio. Cómoda victoria parcial del equipo de Estudio Galeano en condición de local aquí en cancha de Crucero del Norte. No pasó sobresaltos, fue permanentemente el que manejó el ritmo de juego, tuvo la pelota a través de la presencia de algunos de sus jugadores importantes, como Rodrigo Vareiro, como Miguel Gómez, con la presencia interesante de Marchesini, cuando le tocó incursionar cerca del área visitante, con Dutra, que apareció en la primera parte del partido y después fue desapareciendo, con un movedizo Coleman. En definitiva, se van al descanso. Gana bien Estudio Galeano ante Libertad del Soberbio, 2-0 aquí en Santa Inés, en el Andrés Guacurarí, cancha de Crucero del Norte, zona 7, Federal Amateur, Torneo Federal Amateur, Región Litoral Norte. Se van a vestuarios y nosotros nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con el segundo tiempo de este partido.
Volvemos al estadio Andrés Guacurari y volvemos a Santa Inés, a cancha de Crucero del Norte, para vivir los segundos 45 minutos de este partido entre Estudio Galeano y Libertad del Soberbio. Triunfo parcial de Estudio Galeano, que desde el primer tiempo está ganando con goles de Marquesini y Rodrigo Vareiro. ¡Qué golazo de Vareiro, Ramón! Golazo de cabeza, ¿no? Para marcar la diferencia. Antes había sido Marchesini. Diferencia plenamente justificada en lo que va de estos primeros 45 y 3 minutos más que se jugaron, Héctor. Nosotros empezamos a ajustar el cronómetro para vivir el complemento. Por ahora 0-0, esa es la información que nos llegaba recién desde Cancha Guaraní, y están arrancando tanto Jorge Gibson Brown Colonial como Lucifuerza La Picada, este último partido allá en la zona de las Cataratas. Pelota en el círculo central para Rodrigo Vareiro, así la pelota la va a mover el equipo local. Ya vamos a estar confirmando si están los mismos 22 que terminaron. Recordemos que en el primer tiempo se retiró lesionado Ferreira da Costa en Libertad del Soberbio. En su reemplazo ingresó Enzo Ruppel. Se viene el equipo visitante. Pelota para Padilla en la puerta del área, lejos del arco de Leonardo Ábalos. Primeros segundos en Santa Inés. Más allá del cambio que mencionaba recién, en el arranque de la segunda etapa no se generaron modificaciones en ambos planteles, Héctor. Va a ir Maxi Perusato para hacer el primer tiro de esquina para el equipo visitante. Ábalos arma su defensa. Expectativa en el área de Estudio Galeano. Primer tiro de esquina para el conjunto visitante. Va el hombre de los botines turquesa. Quería Márquez. Desde afuera insiste Carballo. Está Ostapiuk queriendo agarrar el rebote. Vareiro da una mano en defensa. Desde afuera Vieira. Cuando estaba todo invalidado y sale con tranquilidad Ábalos del arco. Había posición adelantada, entiendo que estaba marcando el asistente de aquel sector en los primeros intentos. ¿Cuánto van? 1 minuto. Sí. Ahí está Libertad, muy cerquita del área de Ábalos, tratando de encontrarse con alguna chance que le permita descontar este resultado en contra de 2-0. Poco y nada prácticamente de Libertad en el primer tiempo. Veremos cómo la resuelven en el segundo. Por ahora, triunfo parcial de Estudio Galeano, con goles de Marquesini y Vareiro. Va Dutra. Está el acecho Dutra. Estaba para marcarlo Vieira. ¿Quién es Dutra? Sacó de otro partido esa chance, Ramón. Claro, porque estaba lejos, muy oblicuo, ¿no? Esquivó, superó al defensor y remató de derecha. La pelota se fue cerca, o no tan cerca, de uno de los postes. La otra instancia que estaremos atentos también es la respuesta física, ¿no? De ambos planteles, teniendo en cuenta el sol que aprieta y las dimensiones del campo de juego, ¿no? Ramón Romero con los conceptos de este partido. Este gran equipo Deportes Misiones llevándoles las alternativas de esta segunda fecha del torneo regional amateur. Celaya está para marcarlo allí Núñez. Corre Doval. Va Celaya. Se escapa Celaya. Va el 9. Quería jugar con Padilla. La pelota quedó en el camino. Va a salir rápidamente Núñez. No se entendió con Dutra. Va a los pies de este hombre que ahora no tiene la gorra. Claro. Aranda. O la dejó a un costado o no la trajo de vestuario, ¿no? Ya el sol ya no lo está incomodando. Márquez. Juega con su arquero Bruno Vieira. Pelota de Vieira buscando a Celaya en el camino allí. Núñez. Vareiro la peinó para Dutra. Se equivocó en el pase. La vuelve a tomar Maximiliano Perusato. Qué bien que la hizo Perusato. Dejó a Dolan en el camino. Corre Perusato, pero no puede con la marca de Cardoso. Y allí en el círculo central había falta en favor de Ostapiuk, de Libertad. Quiere Perusato. Quería habilitar a Padilla. Estaba Ruppel al acecho. Cardoso. Se da vuelta Cardoso. Juega con tranquilidad con Vareiro. No se complica y juega con Francisco Doval. Levanta la cabeza Doval. Lo tiene Vareiro. Quiso hacerse un autopase, pero no le salió. Estaba para marcar allí Preste. Va Celaya. Uno de los más participativos, por lo menos en el equipo visitante. Va Perusato. Intenta Perusato la personal. Había 3 para marcarlo. El Betito Gómez. Vareiro. Mira hacia atrás que nadie lo marque. Qué pelota que le metió a Milton Coleman. Corre Coleman. Vamos a ver si llega. Finalmente no. Se perdió por un costado. Por eso hay lateral para Libertad. Bueno, le cuesta un poquitito en estos primeros minutos a Estudio Galeano hacerse del balón y tratar de ser el protagonista. Por eso lo aprovecha a la manera que puede Libertad, acercándose un poquitito por lo menos al área de Ábalos. Y veo que de a poco se empieza a mover el banco de Libertad.
que recordemos tiene muchos juveniles. Y Muchos ya debutantes también, ¿no? Sí. Por los cortes de cabello, ¿no? totalmente. Prestes. Quería Ruppel, le quedó en el camino y ahora la tiene Celaya. Está habilitado Perusato. Va Perusato. Está en el área Perusato. Sale allí para acecharlo. Ábalos. Con firmeza allí. Doval le robó en el camino la pelota. Marquesini. Quedó sentido Marquesini acusando una falta, pero no, dice Lovera. ¿Qué espacio encontró Perusato para meterse en el área, no? Hizo una de más, me parece, ¿no? Y después sí hizo una de más, no remató. Ábalos achicaba desde el arco, pero no definió bien el equipo esta posibilidad que tuvo. No prosperó, por eso sale del fondo Estudio Galeano. Quiere Dutra, se cae Dutra, estaba allí para marcarlo Vieira. Hay un reclamo allí de marca a su compañero. Fíjate la marca del 6 sobre Dutra. Por eso decía, la marca es Claro, muy pegajosa. ajustale a ese, le gritó un compañero como que lo tienen bien registradito, ¿no? Alisandro Dutra, el número 9. Van a vuelta Almirón, corre Almirón, Ostapiuk quedó en el camino, también Preste, se cae Almirón. Y parecía que había construido, pero parece que dale ventaja. Va Marquesini, qué bien que la hizo Marquesini, pelota al área, hasta Colman le quedó lejos, pero qué jugada se inventó allí Marquesini. Claro, después de un enredo, de una jugada que fue un poco tumultuosa, apareció Marquesini con la pelota, desbordó y el centro no fue bueno, ¿no? Se terminó yendo allá por el fondo del otro lado de donde él ejecutó el centro. Quiere Ruppel. Con resto físico todavía Ruppel, recordemos que ingresó en el primer tiempo. Almirón. Cerca lo tiene a Cardoso. La perdió con Ruppel. Va Perusato. Ruppel. La tiene Perusato. Pelota allí para Padilla. Vos sabés que de rato no lo entiendo a Perusato, porque mirá qué capacidad tiene, ¿eh? Sí, y es un poco el que te lo iba a acotar, ¿no? Pide la pelota y trata de ser él el que traslada, ¿no? Pero después le falta como precisión. Compañía también. Claro, y compañía, obviamente. Algunos compañeros están muy lejos y algunos no le responden en ese volumen futbolístico que él pretende darle al fútbol de Libertad. Dutra. Con dificultad, pero cabeceó igual el 9. Ruppel. Va ahí sobre la línea. Ahí está Marquesini jugando con Dutra. Le quedó lejos, pero estaba Preste para cuerpearla. La ganó Dutra. Forza Dutra. Se viene Cardoso. Qué pelota metió Cardoso a Dutra, pero igualmente quedó enganchado allí en el offside. Ya no iba a llegar de todas formas. Por eso ahora se viene la réplica de Márquez. Quería jugar Carvalho, se equivocó en el pase. Rebotó en un hombre de Estudio Galeano, por eso el lateral va a ser para Libertad. Siguen como un poco acelerados, ¿no? A la hora de dar pases o tratar de generar alguna jugada. Y eso le genera mucha imprecisión a la hora de concretarlas. Va Rodrigo Celaya. Uno de los hombres de referencia también de este equipo del soberbio. Milton Coleman. Sí cayó Coleman. Pedía falta, pero no, dice el árbitro. Márquez. Prestes. Quería Perusato. Gana esa pelota Marquesini. Va Marquesini. Cerca lo tiene a Dutra. También está pidiendo Rodrigo Vareiro por aquel sector. Van a vuela Almirón. Pelota de Almirón al área. Salta Aranda sin complicarse con los dos puños. Ruppel toma el rebote. Quedó lejos. Quería Vareiro. Por eso va a tomarla ya por aquel sector Martínez. Insiste Estudio Galeano con mucha tranquilidad. Sosteniendo el resultado favorable por ahora 2-0. Pelota de Padilla. Qué bien que la metió allá para Rodrigo Celaya. Va Celaya solo contra el mundo Celaya. Está en el área Celaya. Ábalos expectante. Quiere Padilla. Y el tiro con mucha dificultad. Y me parece que empezamos a tener también novedades desde las otras canchas. Respecto a los demás resultados ya les vamos a estar compartiendo, Ramón. Nos acotan acá de que hay gol de Guaraní que le está ganando a River de Santa Rita en Villa Sarita por 1-0. Por ahora entonces triunfo del equipo franjeado. Tarde de fútbol. Acá mientras tanto Estudio Galeano está ganando por 2-0. Goles de Marquesini y Vareiro. Márquez. Doval. Sin complicarse Martínez. Pelota para Dutra.
Corre Dutra, busca la suya Dutra. Al ras del piso quería Vareiro, se da vuelta Vareiro, cerca lo tiene a Marchesini, insiste Marchesini, sin mucha fuerza, pero una chance muy desaprovechada. La de Dutra, allá por la izquierda, que es un poco el que generó todo, ¿no? Velocidad, después pasa atrás, Vareiro que la dominó a media, le costó, y después Marchesín que le pegó muy débil. Corre Ruppel, buscando allá a Celaya, Márquez, va Márquez, intentará desde afuera Márquez, habilitó a Padilla, está habilitado Padilla, se frena Padilla, sobre la línea, pelota allí en el corazón del área, Márquez, gol, gol de Libertad del Soberbio, y el hombre que ingresó en el primer tiempo, Enzo Ruppel, por atrás apareció para descontar para el equipo visitante, Ramón. De esta manera entonces el equipo allí, de esta manera entonces se hace sentir también el equipo visitante. Claro, y le pone un poco más de interés al partido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te estaba por acotar lo que le estaba pasando a Estudio Galeano, ¿no? Acelerado, cuando con un resultado de 2-0 que tenía a favor, apurado, tratando de seguir siendo protagonista, no frenando la pelota, no haciendo correr el balón y hacer circular justamente para el desgaste físico del rival. Por eso es que fue aprovechando de a poquito el equipo visitante y obviamente con el gol de Ruppel le pone un poco de picante a esta parte del partido en 10 minutos de la segunda etapa. Y es el partido que nos gusta, quería Colman, la pelota quedó en el camino, Márquez, Aranda, acaba de descontar el equipo visitante, qué lindo se está poniendo el partido, gana por 2-1 Estudio Galeano. Pelota para Padilla, quería peinar la Padilla pero quedó lejos, pero sí la toma Carballo, se frena Carballo, engancha Carballo, le estaba marcando Colman, se equivocó en el pase Carballo y ahora la toma Vareiro. Se viene la réplica del equipo posadeño, quería jugar con Colman pero no se entendieron, la pelota le quedó muy larga, por eso va a los pies de Aranda. Estamos en 11 minutos del primer tiempo. Márquez, la tiene el capitán de Libertad. Cerquita lo tiene allí a Carballo y era Vieira. La va a tomar Aranda. Pelotazo de Aranda. A media altura. La toma Ruppel. Qué interesante se volvió Ruppel en esta parte del partido. Va Maximiliano Perusato. Levanta la cabeza Perusato. Intentará un centro. Finalmente fue el centro a media altura. Rechaza de cabeza allí Doval. La toma Dutra. Tiene 4 enfrente, pero se oxigena y juega con Rodrigo Vareiro. Importante será lo que resuelva Vareiro. Autor de uno de los goles. Cardoso. Por ahí pasa un poco la historia, ¿no? De recuperar la pelota y manejarla, ¿no? Y hacerla circular. Totalmente. Quiere Vareiro, se equivocaron, va Perusato, una vez más pero Perusato, corre Perusato, está en el área Perusato, se frena Perusato, se frena, ¡gol! ¡Gol! De Libertad del Soberbio, de esta manera empareja las cosas Ramón. Maximiliano Perusato, ¿cuántas veces los nombramos y ahora sí, se le dio? Bueno, ¿qué te decía, no? La perdió allí Estudio Galeano, intentando sin mucha convicción, sin mucha fortaleza manejar el balón en el medio campo y la recuperó Perusato y mostró credenciales, ¿no? ¿Qué jugador hizo? Encaró al área, se metió, esquivó a un jugador y después definió con mucha sutileza para vencer ante la salida de Ábalos. ¿Quién lo diría, no? Se pone muy lindo el partido. Ahora están 2-2 cuando lo ganaba cómodamente hace un rato Estudio Galeano por 2-0. Y allí baja de la platea el reconocimiento para Maximiliano Perusato, que de esta manera le da la igualdad provisoria a Libertad del Soberbio, que iguala 2-2 cuando pide asistencia a Lovera. Me parece que lo de Gómez, parece que se sentó ahí, ¿no? Y es como que se muestra un poco resignado. Ahí va el asistente médico a ver qué pasa, si puede seguir Miguel Gómez o empieza a generarse los cambios en este sorprendido Estudio Galeano, ¿no? En menos de 2 minutos, prácticamente al ratito, lo de Perusato. De esta manera entonces, cuando decíamos que el partido se ponía interesante. Recordemos que en la primera fecha este mismo equipo empató con Lucy Fuerza Iguazú por este mismo resultado, 2-2, y ahora acá, bueno, iba abajo 2-0 y vuelve a emparejar la historia, ¿no?
queda todavía un buen rato, ¿no? A ver qué pasa, ¿ves? Sí, lo de ¿Viste ese Come me gesto, parecía, Ramón? sí. Lo de Come me parecía que estaba complicado y ahí hacen señas de que tiene que haber un cambio, no da más Miguel Gómez. Bueno, bien nos decía Ramón oportunamente, él ya no olfateaba lo de Gómez, que estaba sentido, ya enseguida vamos a estar con novedades de otros partidos, pero mientras tanto le cuento, lo veo a Miguel Gómez que va a ser reemplazado, vamos a ver Claudio Filippi qué es lo que resuelve, quién es el que va a reemplazar al 5 de Estudio Galeano, que quedó sentido cuando lo vi al médico ya pidiendo la asistencia y la modificación. ¿Quién anda? Gonzalo Llera por ahí, puede ser uno de los que pueda reemplazar. Recién Mientras hay- habían Claro, sí, Gonzalo Llera. Gonzalo Llera, entonces se prepara para ingresar. Ahí la gente también hace sentir lo suyo para uno de los jugadores de la casa. Novedades en Villa Sarita, Héctor. Sí, Ramón, contame. Segundo gol de Guaraní Antonio Franco que gana 2-0. Triunfo entonces de Guaraní cuando ya lo vemos a Gonzalo Llera ingresar en reemplazo de Miguel Gómez, de discreta actuación de todas maneras, importante en el tiempo que estuvo. Pelota de Vareiro. Va Colman. Lo marca Carballo. Juega con Vareiro. Quería Llera en su primera aproximación. Martínez. Gonzalo Llera. Primera jugada de Llera. La recupera Ruppel. Va Padilla. Cruza todo el frente de ataque. Aquí para Maximiliano Perusato. La toma Perusato. Autor del segundo gol para su equipo. De la igualdad. Para el conjunto del Soberbio. Esto está 2-2. Pelota al área sin mucha fuerza a las manos de Leonardo Ábalos. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. Se desarmó Estudio Galeano, no encuentra estabilizarse futbolísticamente y entonces lo aprovecha a como pueda a Libertad. Aquí con Perusato y ese pase largo que recibió, después no tuvo respuesta cuando envió al centro, pero ahora la historia es otra, ¿no? Están 2-2. Y mientras pasa esto y tenemos tiempo, entonces, ¿hay triunfo parcial, Ramón, de Guaraní? Guaraní, según nos van acotando aquí, está ganando 2-0. Un resultado obviamente que lo pone otra vez en el lugar exacto, ¿no? Viene de perder en la primera fecha y ahora está ganando, ¿no? Mientras nos llega más información, voy contando acá a la gente que tenemos una nueva modificación en Libertad del Soberbio. El número 14 es Lázaro Vighelini. Vighelini, sí digo bien. Y se va Márquez, me parece. El 8. Se retira Márquez. Y de esta manera entonces ingresa Vighelini. La segunda modificación en el equipo de Libertad, que está obteniendo por ahora un muy buen resultado de visitante. 2-2 aquí en Santa Inés. Segunda fecha del torneo regional amateur. Recientemente ingresado Gonzalo Llera, juega con Vareiro. Corrió Vareiro, no pudo con Carballo. Marca Vareiro. Está Gonzalo Llera. Vareiro. Juega Vareiro con Colman. Va Colman. Levanta la cabeza Colman. Al corazón del área quería Dutra. Está Marquezini. Rechaza allí la saga central de Libertad del Soberbio. Está Vighelini. Es Ruppel. Juega Ruppel. No encontró destino ese pase, por eso ya la tomó Doval. Y de Doval para Leonardo Ábalos. Gonzalo Llera. Doval. Va Doval. La toma Llera. Está encendido Llera. ¿Quería contarme algo, Ramón? No, simplemente decir que se lo ve como nubilado Estudio Galeano, ¿no? Sí. Le pegó y fuerte esta recuperación y el empate al que llegó su rival. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo. Falta mucho todavía. Va Colman. Corre Colman. Enganchó Colman. Hizo una de más. Por eso ya la va a tomar Ostapiuk. Y está Llera para marcar. Sale del fondo Libertad. La va a tomar este hombre. Maximiliano Perusato. Autor del segundo gol. Corre Perusato. Se frena Perusato. Engancha Perusato. Lo marca Marquezini. Quería jugar allá con un compañero. No encontró. Próspero ese cómo lo asediaba Marquezini. Por eso con dificultad hizo el pase. Gonzalo Llera. Lo tiene enfrente a Dutra. Juega con Martínez. Juega Martínez.
Miro el banco y veo Tomás Castaño, por ejemplo, que siempre entra y enciende un poco la mecha, ¿no? En el ataque. Y quiero saber cómo está Dujau, ¿no? Que también puede ser un jugador interesante en este momento futbolístico de Estudio Galeano. Será el momento de Robinho Dujau, pero de dos cambios seguro. No sé Sí, cuál de los dos. uno el que viene es el Verdún, habitualmente defensor, y el otro es Filippi, ¿no? Ahí entonces, uno que regresa de a poco de la lesión. Matías Filippi y Ernesto Verdún, 14 y 16 a la cancha. Vamos a ver quiénes son los que eligió Filippi para que sean reemplazados en este partido que tomó claramente otro giro. Estamos en 19 minutos. Prepara dos modificaciones Estudio Galeano. Me parece. Se va el 8, estoy viendo bien, el que viene acercándose aquí, sí. Sí, es Ismael Cardoso. Cardoso, ¿no? Y Rodrigo Vareiro. muy buen partido de ambos. Mucha exigencia en una tarde. Cardoso el luchador, ¿no? El que muerde, el que marca, y Vareiro el que aporta lo otro, ¿no? Claramente el reconocimiento de los aplausos para dos de los emblemas, sobre todo para Vareiro en Estudio Galeano. Saludando a su gente. Y un poco más de oxígeno, me parece, ¿no? Para Estudio Galeano. Y sí, sí. Estaba un poco, te decía, no nubilado, faltaba un poco de justamente oxígeno como para tratar de darle ahora más velocidad en el sector de gestación futbolística, allí en 3/4, cosa que no le estaba ocurriendo a Estudio Galeano y encima golpeado por el empate, ¿no? Se viene Estudio Galeano. Estadoval. Gonzalo Llera. Lisandro Dutra. Llera. Filippi. Corre Dutra. Marca Dutra, sale allí del fondo. Libertad, quería Perusato. Aparece allí para anticipar Gonzalo Llera. Se cae Llera. No había falta, dicen. Sino lateral. Rápidamente Dutra. Llera. Se equivocó en el pase, sale por la última línea. Tenemos tiempo, Ramón. Bueno, una cosa es darle dinamismo, ¿no? Darle fluidez. Otra cosa es apurarse, ¿no? Y equivocarse, ¿no? Que es lo que le está pasando a Estudio Galeano, ¿no? Acelerado, nervioso. No aprovecha justamente la posibilidad que tiene de tener el balón ahora nuevamente en su poder. Recordemos que Verdún y Filippi ya están en cancha. Dos de los alternativos de Filippi. En lugar de Cardoso y Rodrigo Vareiro. Quería jugar Ostapiuk, se equivocó en el pase. Dutra la peinó. Dante Preste sin complicaciones. Dutra la perdió. Se equivocó en el pase. Ahora el tomó Maximiliano Perusato. Corre Perusato. Se cayó Perusato. Había falta. Ya en la anterior me parece que había falta. Sí, lo venían midiendo, ¿no? Sí. Es que generó una jugada importante, ¿no? Capturando en el medio campo y mandándose en una jugada individual como para ir rompiendo ese sector defensivo de Estudio Galeano. Allá lo tumbaron, ¿no? ¿Será que, no, te decía hace un rato que no lo entendía Perusato, pero ahora empezó a tener ese protagonismo? Claro. Viste que hay jugadores que aparecen en los momentos en que más se lo necesita, ¿no? Vaya si lo necesitaba Libertad, que estaba 2-0 abajo, ¿no? Estamos en 22 minutos. Esto está 2-2 por ahora. Segunda fecha del torneo regional amateur. Somos Deportes Misiones. Gracias a la gente que está comunicando, gracias a la gente que está escribiendo, que está prendida la transmisión por la preferencia. Tapadilla ahí. También está Carballo. Ya Maximiliano Perusato se alejó. Entonces, ¿quién va a tomar? Es Bruno Vieira. Se animará Vieira desde ahí. Ábalos arma su barrera. También se acerca Ostapiuk. Está Carballo. Me parece que Carballo es el que va a intentar resolver este tiro libre. Prácticamente 30 metros. Se viene un tiro libre allí. Es Vieira nomás. Va Vieira sin mucha fuerza. La pelota al arco de las manos de Leonardo Ábalos. Bueno, por ahí de esos tiros en los barrios hacemos nosotros, ¿no? Sí. Débil, sin convicción y sin mucha precisión, ¿no? Va Dutra y se quejó Dutra. Y cuando Lovera lleva la mano en los bolsillos es porque hubo falta. Y clara falta. Claro, fue fuerte el 14, el que había ingresado Miguelini, ¿no? Fue directamente a desequilibrarlo, a tumbarlo a Dutra. Y el árbitro pitó y le mostró la tarjeta amarilla al jugador número 14 del equipo de Libertad. Miguelini entonces, uno de los que ingresó en este segundo tiempo. El otro amonestado en el equipo de Libertad del Soberbio.
La va a tomar Milton Coleman. Ya no está Vareiro. Se hace dueño de las pelotas paradas, por lo menos en este sector. Estamos en 24 minutos. Hay tiempo todavía. Mucho puede pasar acá en Santa Inés. Arma su barrera Aranda. Va a dar la orden Lovera. Andrés Lovera, árbitro de la Liga Ovareña. Desesperación en la defensa de Libertad del Soberbio. Va a ir Coleman. Derechazo de Coleman al corazón del área. Ya saltaba Verdún. Finalmente la pelota se perdió por la última línea y saque de arco para Libertad del Soberbio. Va a tener que encontrar Estudiarano otra faceta, otro camino, ¿no? Y está complicado, ¿no? Ya se fue Vareiro, que es un poco el que manejaba con inteligencia cuando tenía el valor en su poder. Deberá recurrir a otras cuestiones, ¿no? Para tratar de quebrar este sector defensivo del equipo de Libertad, que obviamente además está estimulado emocionalmente por el empate que logró, ¿no? Ahí lo veo tendido. Me parece que era Filippi. Efectivamente, quedó sentido después de la falta. Entendió Lovera Caside, pero rápidamente y no pierde tiempo y sale Estudio Galeano. Martínez. Va Coleman. Engancha Coleman. Centro de Coleman para Dutra. Y Ruppel de cabeza la saca. Y ahora corre Perusato. Y cuando la pelota está en los pies de Perusato hay peligro. Se viene la réplica de Libertad del Soberbio. Pelota de Perusato para Ruppel. Va Ruppel. Quería jugar con Padilla. La pelota en las manos de Leonardo Ábalos. Ruppel, que apareció en la segunda etapa y se hizo importante a la hora de colaborar allí con Perusato en el ataque, ¿no? Y mirá que se había hecho amonestar a los 2 minutos. No le tenía fe. Filippi. Pelota para Dutra, pero está Prestes para marcar. Sin complicarse, Prestes. Ves esta cosa, decía, ¿no? Pelotazo de lejos, de propio terreno, largo, sin mucha precisión. Es el momento de Estudio Galeano futbolísticamente. Gonzalo Llera. Dutra, qué bien que la hizo Dutra. Está Verdún. Pelota de Verdún. Queda llena con el corazón del área. Quería Ruppel sin complicarse. Y es el partido que me gusta, Ramón. En el círculo central. Quería Celaya. Buscaba cualquiera de camiseta negra que pase cerca, pero no encontró destino. Doval. Núñez. Cerca está Martínez. Y allá nomás está Coleman. Esperaba Coleman. La pelota llega a destino. Corre Coleman. Va al ataque Estudio Galeano. Hace lo que sabe Coleman. Está en el área. Se perfila Coleman. Pelota allí. Para Dutra. Rebota en el cuerpo de un jugador de Libertad. Penal. Claro, penal para Estudio Galeano, Ramón. Bueno, ese era el camino, ¿no? Porque la armó muy bien con jugada colectiva, ¿no? Armando algunas sociedades, ¿no? La aparición allí de Dutra, la aparición de Marchesini y la pelota que, según el árbitro, lo protesta enérgicamente Libertad, dio en la mano del número 3, ¿sí? El número 3 es Preste, que se había arrojado. Era un remate con destino de gol, ¿no? Preste se arrojó y allí el árbitro enseguida, que estaba enfrente, cerca, pitó penal, ¿no? Hay una protesta airada de los jugadores de camiseta negra y, bueno, aprovechó esta oportunidad. Se iluminó por momentos allí para la combinación colectiva futbolística de Estudio Galeano y llegó esta posibilidad, ¿no? El árbitro marcó penal y allí está Lisandro Dutra ya con la pelota para ejecutar cuando se calme todo un poco. Hay mucha protesta todavía. El árbitro mostró un par de tarjetas amarillas que ya allí se nos perdió un ya poco. Que estamos. ¿No? Claro, repartió un par ahí, ¿no? Sí. Para los que protestaban y para el que le pegó en la mano, parece. Pero ya estaremos viendo quiénes fueron los amonestados. Tendremos tiempo para eso. Ahora nos vamos a ocupar de lo que pasa en este momento. Toma Dutra la pelota. Protagonista y clave. Estamos viendo la repetición de la jugada y en la caída, al parecer, mueve el brazo, ¿no? Como para tratar de impedir que pase la pelota. Y el árbitro marcó la pena máxima, ¿no? Estamos viendo la repetición, la estuvimos repitiendo allí. Y sin allí, duda, ¿no? Al parecer queda claro que la pelota dio en la mano del número 3. Estamos en 28 minutos. Es el momento de Licha Dutra. Cuando Perusato sigue reclamando. Está 2-2. 2 para Estudio Galeano, 2 para Libertad del Soberbio. Es el momento del equipo de Claudio Filippi. Para aumentar el tanteador. Está Aranda en el arco. Bueno, el 2, que es el capitán, ¿no?
¿quién es? Sergio Márquez, ¿no? Airadamente sigue protestando, ¿no? Ahora se Ahora retiró sí. y se ubicó, ¿no? Pero protestó hasta el último momento, ¿no? Como indica el reglamento, ahora sí va Dutra. ¡Gol! De Estudio Galeano. Y se le dio nomás a Dutra, Ramón. De esta manera aumenta el tanteador para Estudio Galeano. Con tranquilidad fue a la pelota, ¿no? Caminando despacio y la colocó junto a un poste, casi con debilidad también, pero bien ubicado. Allá fue el arquero que casi llega, pero no. La había colocado bien Dutra, el goleador que se hace presente en un momento difícil futbolísticamente hablando y marca el 3-2 parcial para Estudio Galeano. Estamos en casi 30 minutos. Qué lindo se está poniendo este partido. Estamos ya prácticamente entrando en la etapa final de este partido. Hay 15 minutos todavía por jugar. No se da por vencido Libertad del Soberbio y tampoco Maximiliano Perusato, que quedó sentido, pero sigue, dice Lovera. ¿Qué viste, Ramón? Bueno, cobró infracción, ¿no? Cobró infracción, sí, pero me parece que no fue. Fueron a disputar la pelota. Fue más el Se grito de arrojó, Perusato. claro, se arrojó la caída y el grito de Y la Perusato, experiencia, ¿no? ¿no? Y acordate que viene de cobrar un penal, ¿no? Muy protestado. Totalmente. Pelotazo allá de Prestes. Buscando a Celaya y buscando a Padilla. La rechazó Gonzalo Llera. Y ahora sí es el momento de Estudio Galeano que quiere más. Y quiere más Dutra también. Por poco no la pellizcó Dutra. Vighelini. Era Stapiuk, que juega acá con Maximiliano Perusato. Corre Perusato. De atrás. Y fue clara la falta de Marchesini. Y quedó sentido por la duda Filippi también. La jugada que hizo Perusato, ¿no? Sí. Es muy habilidoso y va con la habilidad abriendo camino, ¿no? Acá lo taló directamente Marchesini, le colocaron la tarjeta amarilla. El jugador que entra, que es un suplente, me parece, que quizás no juegue, pero ya entró tanto a la cancha que casi jugó medio partido, ¿no? El que entra a asistir cada vez que cae un jugador de Libertad. Y fíjate vos el detalle, ahí también contra los calambres, la fatiga, ahí lo de Milton Coleman también comiendo un poco de plátano, de Sí. banana, vamos a decir banana, perdón, Sí, dije sí. la de plátano. Hagámoslo simple. Sí, ¿no? hagámoslo simple. Le Pero- acercaba una banana allí Sí, como para recuperar un poco. Digo, la respuesta física de Libertad me parece que no decae, ¿no? Y es un dato también a tener en cuenta, ¿no? ahí ya se aleja Perusato de la jugada, va a aprovechar Libertad del Soberbio, esta pelota parada sobre todo para tener oxígeno en una tarde intensa. Está cayendo por ahora 3-2. Lo aleja Padilla Dutra. Va a ir Prestes. Se acomoda Prestes. Hace el putero por izquierda, la pelota está en el área. Corre Ábalos. Piden penal, no sé por qué, pero Bueno. piden penal. Claro, por la duda ya, ¿no? Sí. Y el grito se escuchó en todo el Andrés Bacurarino. Sale allí. Se viene Martínez. Se viene Estudio Galeano. Juega con Coleman, pero estaba Ay, me parece. en offside, pero muy fino. Sí, Yo por lo muy menos no fino. lo vi. Muy fino, ¿no? Bueno, el árbitro otra vez ordena a refrescarse, ¿no? Y ahí van los jugadores, ¿no? Y a enfriar un poco la cabeza también, ¿no? Porque el partido está bastante calentito, digo, desde el trámite, ¿no? Se hace de ida y vuelta, se hace ríspido por momento y se puso caliente después de la sanción del penal y la posterior conquista en gol de Lisandro Dutra. Y hablando de intensidad, Ramón, ¿no? Porque entre el gol de Ruppel y Perusato pasó prácticamente 2 minutos. De ese momento entre que Estudio Galeano cambió el chip y consiguió el penal, ¿cuánto pasó? Fue fue muy intenso. Claro, sí, fue muy intenso, ¿no? Y encontró en ese momento, nos lo veníamos diciendo, ¿no? Le está faltando tranquilidad, ¿no? Encontrarse futbolísticamente. Y lo hicieron en esa partecita, ¿no? La pelota terminó en el área. Allá apareció Coleman, que se volcó otra vez como número 11, ¿no? Y aprovechando su habilidad y encara. Y ahí empezó a gestarse la jugada que después terminó en el remate y en la mano del número 3 que el árbitro pitó penal. Y ahí vemos, entonces, de esta manera están hidratándose jugadores de un equipo y otro. Tanto Libertad del Soberbio y bueno, claro, prácticamente un duelo de hinchada, ¿no? Claro, sí. Están compartiendo, ¿no? Bueno, hay mayoría obviamente de simpatizantes de Estudio Galeano, pero también algunos familiares que acompañaron, entiendo, a la gente de Libertad que están aquí ubicados. Y bueno, hay un intercambio folclórico, ¿no? Por ahora,
y que siga así en el tema futbolístico. Son las damas, ¿no? Que a veces Sí. en materia futbolística a veces se ponen más picantes que nosotros los varones. Airada, claramente. Pero de todas maneras eso no pasa a mayores, más que un duelo que le da un colorido, si se quiere. Yo por la duda me quedo acá sentadito, ¿no? Sí, vos quedate ahí, Ramón, por las dudas. Ya se empiezan a acomodar entonces en sus sectores. Tanto Bellini, Ruppel, Carballo, Aranda también. Ostapiuk. Y Ostapiuk, ¿qué le dirá al primer asistente, no? Claro, y ahí lo viene a charlar, ¿no? Algo le está reclamando, ¿no? No sé si la jugada del penal u otra circunstancia que se dio en el partido, pero bueno, ahí está charlando de buena manera, ¿no? El número 5 con el asistente de este lado. Ya está todo para Y seguir. acá otro que sigue, ¿no? El número 4, en este caso se las agarra con Lovera, ¿no? El árbitro principal. Ya se espacio allí Aranda, me imagino yo que querrá buscar el primer pase estratégico en esto. Aranda, jugado pero estratégico. Finalmente eligió por jugar con otro compañero, pero él salió mal en el pase. Ahora lo tomó Dutra. Quiere Dutra, está para marcarlo Ostapiuk. Está Márquez. Dutra. Pelota de Dutra para Verdún. Corre Verdún. Encara Verdún. Va Verdún. Lo marca Prestes. Cerca lo tiene Maximiliano Perusato y juega nomás con él. Se viene el 10. Se proyecta Perusato. Cerca lo está Ruppel. La va a tomar Ruppel. Y espérame porque se viene la réplica de Libertad del Soberbio. Quería Celaya. La pelota quedó en el camino. La toma Vieira. Qué lindo partido, Ramón. Nahuel. Y otra vez se pone de ida y vuelta un poco, ¿no? Vieira. Está habilitado Padilla, dicen. Va Padilla. Está para marcarlo Almirón. Se recuesta el Maximiliano Perusato. Pelota al área de Perusato y sin problemas. Allí Núñez de cabeza le da un córner. En realidad ya la hizo rápidamente al ras del piso. Se viene Perusato. Deja uno en el camino. Dejó Almirón. Va Perusato. Está Padilla en el área. Quería Filippi. Cayéndose Padilla prácticamente. Lo que guapeó Padilla, pero no pudo. Vieira. Pelota de Vieira para Celaya. Sin problemas. La embolsa Leonardo Ábalos. Siempre la hace bien Perusato, ¿no? Siempre la cuida, aunque esté complicado, aunque por ahí no esté bien ubicado, pero siempre la cuida, ¿no? El que se hace dueño de la pelota y el que empuja a su equipo para adelante, ¿no? Gonzalo Llera. Juega con Filippi. Llera, cerca lo tiene Milton Coleman. Tiene todavía un tubo de oxígeno Coleman por correr. No encontró destinatario en el pase, por eso ya la va a tomar el capitán Márquez. Aranda. Cerca está Miguelini. Recordemos que es uno de los amonestados de este partido. Pelota para Celaya. Va Ruppel. Ruppel para Maximiliano Perusato. Esto ya prácticamente es una formulita. La perdió Perusato ante la marca de Filippi. Quiere Dutra. También Llera. ¿Está habilitado Coleman? Está habilitado, dicen. Va Coleman. Se viene Coleman. Se frena Coleman. Se resbaló Coleman. Va a jugar con Verdún. Una vez más Prestes. Se cayó Prestes. Había falta de Verdún. Y me parece que va a ser amonestado. No. Bueno. Roja directa. Me parece que se equivoca, ¿no? Más allá de que va vehemente Verdún, va la pelota, va abajo y el grito después del jugador, que obviamente impacta el pie de Verdún contra el jugador de Libertad, pero el árbitro vino rápidamente y mostró la roja. ¿Compensando en partecita o no? Bueno, él está mucho más cerca que nosotros también, ¿no? Roja directa entonces. De esta manera los dos equipos. Cuando vemos también dos modificaciones que se... Pero, ¿será que esta expulsión cambia los planes de Filippi? Claro, porque Peralta y Dujau estaban acá prestos para ingresar, ¿no? Y ahora se van hacia el banco suplente otra vez porque entiendo cambiará alguna decisión de Filippi, ¿no? Sí, ahí veíamos justamente... Dutra y Peralta. Sí, Dujau y Peralta, digo. Dujau y Peralta entonces. De esta manera, ahí vemos entonces cuando ya se están preparando para retomar el juego. Se levanta Preste después de la falta, dura falta de Verdún, que recordemos acaba de ser expulsado. Exactamente, ahí fue, ¿no? El 14 que había ingresado hace un rato, ¿no? Y se tiene que retirar del campo de juego.
Ahí sale Verdún claramente irritado, sin entender la falla. De esta manera entonces queda con uno menos también Estudio Galeano. ¿Y ahora, Héctor? ¿Otro partido? ¿Cuánto quedas? Van 38, no queda mucho, ¿eh? Va a salir del fondo Estudio Galeano. Quiere Almirón, cubre la pelota. Insistía Ruppel. Y estos son los partidos que me gustan. Partido que tienen de todo. Quería Dutra. Anticipó Prestes. Bueno, ahí vienen otra vez Peralta ahí. Claro, cambió, ¿no? El que viene es Castaño y Dujau, que estaba como preparado, se quedó en el banco de suplente, ¿no? Y es una precaución necesaria, me parece, también con Dujau. Todo es por El partido algo. está ríspido, ¿no? Sí. Y por ahí hay que ver cómo está físicamente todavía, ¿no? Se va Marchesini, es uno de los que se va y se lleva obviamente el aplauso. Buen trabajo de Marchesini, ¿no? Uno de los goleadores. Gol, abriendo el camino y además mucho sacrificio, ¿no? Y el otro que se va es Coleman, los dos Sí. extremos, ¿no? Por decirlo de una manera, el buen izquierdo y el buen derecho, si hablamos en términos viejos, ¿no? Totalmente. Jugó Almirón. Quería Dutra, sin complicarse. Y míralo a Aranda, ¿eh? Se anima Aranda. Jugado Aranda. Dejó el arco desprotegido. Ahí está el acecho Gonzalo Llera. Esto no termina todavía. Va Castaño. Y cuando se enciende Castaño, quieren jugar con Dutra. Va Dutra. Sale Vieira. Y qué tiro libre tiene Estudio Galeano, Ramón. Claro, bueno, ahí se ponen al hombro, ¿no? Castaño que recién ingresó, Dutra que pelea toda, Filippi que aparece por allí y la infracción contra Llera, ¿no? Allí cuando trataba de ir hacia el sector de la media luna, la infracción y que le viene muy bien también para respirar un poco y tranquilizarse un poco a Estudio Galeano, ¿no? Y hablando de rispideces, queda sentido Gonzalo Llera. Vamos a ver si se repone rápido o necesita asistencia. Cambiaron los planes para Filippi. Recordemos que iba a ingresar Dujau, pero finalmente ingresó Tomás Castaño. ¿Te acordás allá en el primer tiempo cuando recién arrancaba el partido la salida Sí. de Aranda, ¿no? Que se fue allá hasta el banderín del córner. Ahora hizo lo mismo. Arriesgado, ¿no? Y acá también, pero acá perdió la pelota, ¿no? Y por poco un defensor se arrojó y salvó cuando el remate de Dutra ya iba hacia el arco, que estaba totalmente vacío. Y al que lo había encendido Castaño. Que se adueñó de la pelota acá ahora, no hay nadie que lo pelee, ¿no? Ya no está Vareiro, ya no... es Castaño, el dueño de la pelota, será centro, será tiro al arco. En el área hay pocos de Estudio Galeano, hay solamente dos que están en el área y dos que están ahí en la zona cercana. Peralta se va arribando un poquitito. Castaño acomoda y acomoda la pelota, vuelve Dutra. Bueno, es tuyo, Héctor. Vamos a ver qué pasa. Ahí se acomoda Castaño, se perfila Castaño, está la barrera, expectante, también Aranda. Va Castaño, allí a las manos en dos tiempos de Aranda. Estamos en 42 minutos. Está ganando 3-2 Estudio Galeano, segunda fecha del torneo regional amateur. Quiere Padilla, solo contra el mundo Padilla. Desde afuera Padilla al ras del piso, sin mucha fuerza y con el último oxígeno que le quedaba. Claro, porque daba por ahí para intentar acercarse al área, ¿no? Pero ya me parece no le quedaba mucha nafta. Optó por el remate que se fue lentamente afuera. Ya estamos en 42 minutos. Entrando en la última parte de este partido. Habrá un par de adicionales seguramente, ¿no? Sí, Lo que le dará también un aditamento especial, ¿no? En un partido que nos va a tener en vilo hasta el final, Héctor, ¿no? exactamente. Castaño esperando. Ábalos que levanta la cabeza. Juega. Se viene Castaño. Cerca lo tiene a Dutra, pero Castaño está encendido y quiere solo. La perdió en el camino. La tomó Vieira. Maximiliano Perusato queda sentido. Lo que jugó Perusato también. Se va a merecer un párrafo aparte Perusato. Sin duda el mejor de Libertad, ¿no? Por experiencia, por calidad futbolística, ¿no? Y porque se pone el equipo al hombro, ¿no? Y lo que conoce la cancha, ¿no? Claro. Además, estos son los jugadores que se destacan, ¿no? Los que se muestran cuando las papas están calientes, ¿no? Quería allí Castaño. Estaba Miguelini para sacarle un costado. Por eso va a haber lateral que la va a hacer ya Nahuel Almirón. Visiblemente fatigado también Almirón. Lo que corrió el lateral por derecha. Pelota de Almirón buscando a Dutra. Miguelini. Ostapiuk. Lo tenía cerca Vieira, pero juega con Carballo. Sigue corriendo Dutra, ¿eh? Totalmente. Sacrificio le sobra al número 9, más allá de lo que a veces aporta ofensivamente, ¿no? Miguelini. Con el capitán Márquez.
como opción de pase y cuál arquero de futsal lo Aranda, ¿eh? Todo el tiempo. Sí, le encanta estar adelantado, ¿no? ¿Sí? Vieira. Se viene Carballo. Con lo que pudo y con lo que salió Carballo, pero a las manos de Leonardo Ábalos. Estaremos atentos después al resultado de Colonial Brown, ¿no? Pero qué bien le cae a Estudio Galeano estos 3 puntos, ¿no? Convirtiéndose en uno de los líderes de la zona, porque en la primera habían empatado todos. Sale allí desde el fondo Estudio Galeano. Vamos a ver cuánto va a adicionar el árbitro. Estamos a segundos del cierre. Corre Castaño por espaldas de Prestes. Me gusta Prestes, ¿eh? Qué bien la hizo, ¿no? Sí, totalmente. Mucha seguridad de Prestes, pero ahora no. Se equivocó. La tomó Filippi. Corre Filippi. ¿Hubo codazo de Filippi? Involuntario seguro. Esas manos que van para atrás, ¿no? Sí. Y a ver, en ese bolsillo tiene... No, ¿viste? Bueno, en ese bolsillo tiene la roja. Ya lo habíamos visto hoy, ¿no? No, y justamente... La calentura de Claudio Filippi, que ahí viene a pedirle explicaciones al asistente, ¿no? Pero, la facilidad con la que lleva la mano en los bolsillos, claro, ¿lo ves? claro, sí. Pero más allá de la intención o no, estaba en juego y venían los dos luchando por la pelota, ¿no? La mano fue, obviamente, en este caso, el que recibe la exagera siempre, ¿no? Y acá compró bien el árbitro y mostró la roja. Rápidamente, cuando lleva la mano al bolsillito esa que está ahí en la zona de su corazón, las cosas se complican, ¿no? Ahí se fue Filippi, ¿no? Los dos que habían ingresado, ¿no? Totalmente, se ¿viste? rearma estratégicamente y me vas a decir, Ramón, porque aunque falta poco, claro, y todo ahora puede pasar en estos minutos. Sí. Se rearma estratégicamente Estudio Galeano con la salida de Filippi. Vale más lo que va a adicionar todavía, que decíamos recién, ¿no? Totalmente. Va Carballo. Entiende que es su momento, libertad del soberbio. Y este hombre, ni hablar, Maximiliano Perusato. Pelota para Carballo. El último en tocarla. Entienden que fue Doval, por eso va a haber un tiro de esquina. ¿Cuántos? ¿10 adicionó? 7 minutos. ¿O 7? Vila 2 manos. Bueno. 7 minutos. Es que sabíamos que iba a adicionar algo así, ¿no? Hubo muchas incidencias. Pero 7 no sé. Estamos en 46 minutos. Centro al área, salta allí Bigelini. Quería allí Carballo. Había falta en ataque. Por eso respira Estudio Galeano. Está ganando 3-2, Ramón. Y con 9 está Estudio Galeano, ¿no? Vale recordarlo, gana 3-2 y ahí va encendido otra vez emocionalmente Libertad, que con estas circunstancias, más lo que adicionó el árbitro, prende la mecha y va a ir por la heroica, ¿no? De lograr el 3-3. Se reacomoda a como puede en el terreno Estudio Galeano, desgastado físicamente también y con 2 menos. Ya se está jugando la adicional. 2 de los 7 minutos adicionados por Andrés Lovera. Pelota para Dutra en el camino. Jeep Bigelini. Pelota en el círculo central. Rechazado Núñez. Bigelini, Carballo. Está Gonzalo Llera. Pelota para Dutra. Lo aprovechará Dutra. Está Dutra. Está Castaño en el área. Se aproxima Dutra. Qué bien que la hizo Dutra. Y de todas maneras, la intención fue buena. Sí, en un primer enganche se metió al área y dejó tendido, desparramado al defensor, pero después un poco el resto físico, ¿no? Que ya no te das para resolver de la mejor manera. Le pegó derecha totalmente desviado. Prestes. Juega con Ostapiuk. Carballo. Lo veo un poco más arriba a Vieira, que resultó ser un hombre de referencia en ataque también. ¿No? Bueno, sí. Bueno, ahí en el momento más necesario le devolvió un ladrillo el 8, ¿no? Y la pelota se fue allá afuera, lo que le da un poco de respiro a Estudio Galeano. Somos Deportes Misiones y parece que hay novedades, Ramón, ¿no? Sí, Guaraní marca el cuarto en un resultado muy favorable para el equipo franjeado ante River de Santa Rita. Espérame que está Nahuel Almirón. Se viene Nahuel Almirón solo contra el mundo Almirón. La pelota quedó en el camino, ya la tiene Bigelini. Réplica de Libertad del Soberbio. Espera Padilla. También está Celaya. Se equivocó en el pase. Salió Núñez. Castaño. Nahuel Almirón. Qué pelota para Dutra. Le quedó lejos a Dutra. Vieira sin complicarse.
Se enoja Dutra, ¿no? Porque era asegurarla, ¿no? La llegó O incómoda. cuidarla o tirarla al espacio, como dice, al espacio le grita. Salto ya. Carballo. Guapeo Dutra. Qué bien que la hizo Dutra. Y ahora sí, 3 contra 4. Dutra. Que pase para Yera. Yera está en el área. Cara a cara con Aranda. Se cae Aranda y le toma. Qué oportunidad, pero sobre todo qué jugada. Y guapeada de Claro, Dutra. ayer era que le dio la rueda de auxilio a Dutra que había recuperado bien, ¿no? Y allá va Aranda, ¿no? Aranda otra vez a lo loco Gatti. Pelota en el área, a las manos de Ábalos. Y queda sentido Ábalos. Y por lo que vi, y el primer asistente también vio una falta. Claro, sí, lo llevan por delante allí a Ábalos, pero bueno, Aranda que fue allá, ¿no? Pero lo de Yera que se mandó, ¿no? Que se mandó al ataque y por poco no lo rozan allí en el área y bueno, podía ser otra jugada de penal, ¿no? Vi a Lovera mirar el banco de Estudio Galeano. Me parece que Ábalos va a necesitar asistencia. Ya estamos en 49 minutos. Ingresando a la etapa final de este partido. Recordemos que van a ir hasta los 52. 7 minutos adicionados. Va a reponer desde el fondo. Claramente había falta contra Leonardo Ábalos. Va a salir Ábalos. Recordemos que Estudio Galeano está con 9. Lo que hace más meritorio aún este triunfo, pero falta todavía. Estamos a 2 minutos del cierre. Partido intenso. Que ni el mismísimo Estudio Galeano creo que pensó que iba a transpirar tanto. Lo ganaba cómodamente 2-0, eso debemos recordarlo, Sí, ¿no? totalmente. Cuando arrancaba la segunda etapa, ese era el resultado, ¿no? Quería Yera. Meritorio más allá de la derrota, lo de Libertad, ¿no? Un equipo ordenadito, que mostró algunas cosas interesantes y a un Perusato que es un poco el dueño futbolísticamente del equipo, ¿no? Y más allá de todo eso, me encantó el partido, la verdad. La emoción que tiene que tener todo torneo de estas características. Y el escenario, ni hablar. Ruppel. Va Ruppel. Padilla. Levanta la cabeza Padilla. Un centro prácticamente sin destino. Bueno. Estamos en 51 minutos a 1 del cierre, Ramón. Uy, el reproche del 5 que es Ostapiuk. Tapiuk para con el 7, ¿no? Que metió un centro a cualquier lado y el 5 se lo gritó en la cara. Mirá, y lo sigue gritando. Da la orden Lovera. Ya estamos en la agonía del partido. Está ganando Estudio Galeano por 3-2. Cuánto sacrificio el equipo local, recordemos, con 2 menos. Está ganando y consiguiendo sus primeros 3 puntos en el torneo regional amateur. La tiene Maximiliano Perusato. Salida fallida de Estudio Galeano. Aprovecha el ex crucero del norte. Cerca lo tiene Ostapiuk. Sale para marcar Yera. Va Ostapiuk. La tiene Maximiliano Perusato. Se cae. Había falta, dice de Tomás Castaño. Y una pelota parada en el final que tiene para aprovechar Libertad del Soberbio. Claro, sin falta le decían a Castaño, ¿no? Sin falta, pero es un tiro libre, ¿no? Que va a intentar aprovechar con su pegada Perusato, ¿no? Se va a mostrar como opción ahí Prestes. Cerca está Ostapiuk. Vamos a ver qué practica acá Maximiliano Perusato. Con desesperación, Ábalos en el área. Da la orden Lovera. Bastante fallido el tiro. No hace más que aprovechar Libertad. Pelotazo de Aranda. Al área. Y esta es mía, dice Ábalos. Cuando estaba adelantado. Celaya, por eso tiene tiempo Estudio Galeano. Ya estamos en 52. Tiempo cumplido, Ramón. No hay tiempo para más. Pitazo final de Andrés Lovera. Acaba de ganar Estudio Galeano de local. Suma sus primeros 3 puntos. Qué 3 puntos importantes, ¿no? A la hora de empezar a mirar lo que es el arranque de esta parte inicial del torneo federal amateur. Torneo duro si los hay. Y que lo es desde el arranque mismo. Venían todos de empatar en la primera fecha acá. Con sacrificio, con dificultad, encontrándose 2-0 arriba, después 2-2 igualado, un penal que le cobran a favor y el gol de Dutra, 2 expulsiones, le pasó de todo a Estudio Galeano, pero había marcado la diferencia. Bien, meritorio lo de Libertad del Soberbio, ¿no? Que mostró algunas cosas interesantes, un equipo ordenado que seguramente de local va a ser un rival muy difícil, ¿no? Hoy se va con la derrota, obviamente, pero bueno, el torneo todavía sigue, le falta un pedazo grande. Saluda a Estudio Galeano, debut como local acá en este escenario
muy lindo que es el Andrés Guacurarí. Acá hace de local el equipo posadeño, se va con 3 puntos, feliz obviamente y disfrutando de este momento. Más allá de las incidencias que claramente marcaste, Ramón, que valoro primero el escenario, la tarde radiante para el fútbol, la calidad del juego, lo que dejaron los jugadores en cancha, sobre todo, vos decías al comienzo, quiero ver cómo se despliegan hoy jugadores tales como Coleman, como Dutra en un partido donde prácticamente fue el conejillo de Indias para la defensa de Libertad del Soberbio, pero aparecieron otros jugadores. Exactamente, sí. Y eso es lo bueno que deben tener los equipos, ¿no? Porque allá, más allá de lo que futbolísticamente por ahí puede aportar Rodrigo Vareiro o aquellos que ponen la pelota con precisión y contra el piso, aparecen otros que son luchadores, ¿no? Con Miguelito Come, que después se fue retirado, que siempre es un luchador del mediocampo. Defensivamente la dupla central, Doval Núñez siempre firme, ¿no? Y los laterales también que aportan lo suyo. Ganó Estudio Galeano, se va feliz de Santa Inés y sigue pensando en cosas importantes en este torneo federal amateur que como muchos otros equipos lo tiene como debutante absoluto. Como siempre digo, lo mejor detrás de cámara, Germán, Martín Bogler, como siempre. A vos, Ramón, gracias. Placer enorme, ¿no? Hemos compartido una hermosa tarde de fútbol en un escenario muy lindo. Gracias a los chicos que trabajaron con nosotros acá. Nos encontraremos. Las propuestas son muchas y algún partido nos va a encontrar seguramente la próxima semana. Nos vemos pronto. Hasta entonces.